buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día, tenemos muchísimos temas que contar y como siempre lo vamos a hacer en la compañía del periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. De nuevo el problema del acceso a la vivienda rondando en muchos de los asuntos que vamos a tratar en este programa. Atentos todavía a lo que está ocurriendo con los vecinos de Costa del Silencio, con esas personas que fueron desalojadas la pasada semana, pero también se abre un nuevo frente en el municipio de La Orotava, también en Tenerife, con 8 familias afectadas por un posible desahucio también de un edificio de un fondo buitre. Sí, en este caso de alquiler parece ser ese número de familias en La Perdoma, La Orotava en el norte de la isla de Tenerife, frente abierto, caso abierto todavía en cuanto a ese desalojo que se produjo más de 200 personas, alrededor de 90 familias en ese inmueble inacabado en Costa del Silencio, en el sur de la isla de Tenerife, concretamente en Arona, que desde luego entiendo que tiene mucho trabajo por delante, tanto el Ayuntamiento, el Cabildo, como entiendo también en este caso que bueno, la Fiscalía de Menores, insisto, Fiscalía de Menores, porque parece ser que el Ayuntamiento de Arona, luego lo contaremos, ha dado parte acerca de la situación de los menores, repito, la Fiscalía de Menores, insisto, todavía en vilo ese importante número de familias que, como saben, la semana pasada fueron desalojados de ese inmueble inacabado en Arona, en el sur de la isla de Tenerife. Bueno, hablaremos también, estaremos pendientes de lo que ocurre en La Orotava. Son un complejo de adosados, no es un edificio, pero, insisto, afectadas por ese desahucio promovido, en este caso, por el fondo buitre, que es el propietario de esos inmuebles. Pero también hay muchos asuntos sociales que queremos tratar. Por ejemplo, lo hemos abordado a lo largo de muchos programas aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hemos hablado con trabajadoras, hemos hablado con padres y madres sobre la situación de las escuelas infantiles que dependen de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Saben que hay 2 vías de escuelas infantiles, esa educación de 0 a 3 años que se prestan desde los servicios públicos de la comunidad autónoma, pero algunas van por la Consejería de Educación y otras por la Consejería de Bienestar Social. Y es en la Consejería de Bienestar Social, al no existir una lista de trabajadores en este momento vigente, donde está habiendo problemas con el personal y se está provocando, lógicamente, que algunas no puedan prestar en condiciones ese servicio. Ven este titular que publicaba Canarias Ahora en los últimos días. La falta de personal sigue castigando a las escuelas infantiles de bienestar social. No podemos resuir a sus hijos. De hecho, hay esta frase no viene desde una escuela infantil que ha pedido a los padres que no trabajen, que por favor no manden a sus hijos, en este caso en una escuela infantil de Gran Canaria, al centro porque no tienen los trabajadores y trabajadoras suficientes. Eso sí, la Consejería espera solucionar de una vez por todas en los próximos 15 días un problema que viene afectando a estas familias desde el inicio del curso escolar. Y para saber cómo va a afrontar y sobre todo si es posible solucionar este problema en 15 días, vamos a hablar con Francisco Candil, que es el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno Autonómico. Francisco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ante esta situación de incertidumbre que al final se viene prolongando, no siempre en la misma escuela infantil, porque usted lo ha explicado también en otros medios de comunicación, esto es algo cíclico que va ocurriendo, va pasando por ese problema a la hora de no tener una lista de donde poder tirar de trabajadores y trabajadoras, pero en cualquier caso es verdad que se ha generado una incertidumbre entre muchos padres y madres y nos gustaría saber cómo esperan resolver esto en 15 días, teniendo en cuenta, insisto, todos esos problemas que llevan arrastrando a lo largo del curso. Bueno, pues de hecho, incluso este fin de semana pasado estaba previsto que se celebraran las pruebas selectivas para poder elaborar esa lista de la que nosotros podríamos tirar a la hora de hacer sustituciones por cualquier baja temporal o por cualquier situación por la que tengamos que sustituir a algún trabajador de las escuelas infantiles. El problema que surgió este último fin de semana fue que coincidían con otras pruebas selectivas que tenía programadas Función Pública y nos pidieron que retrasáramos la celebración de esa prueba. Por tanto, nosotros esperamos, porque es algo inminente, que como mucho en el plazo de 15 días podemos celebrar esa prueba selectiva para, como bien comentaban ustedes ahí, tener una lista propia de la que poder tirar a la hora de hacer cualquier sustitución que se da pues de un día para otro, ¿no? Por una baja o por lo que sea. Porque es verdad que los procedimientos a la hora de sustituir a este personal, cuando lo hacemos a través de los procedimientos que tiene el Servicio Canario de Empleo, pues no son todos los rápidos que nos gustarían, y lamentablemente pues a veces se ven los servicios afectados y no podemos atender a las familias y a los niños y niñas como nos gustaría, desde luego.
Viceconsejero, si se celebran las pruebas en 15 días, ¿no tiene que haber también un plazo para que se resuelvan? No sé si incluso podría haber plazo de alegaciones por parte de los aspirantes que se presenten. ¿Cómo es el procedimiento? Lo digo porque a lo mejor 15 días es una fecha demasiado arriesgada. De cara pensando en los padres que quizás están muy pendientes a lo que usted diga. Nosotros, es verdad que los problemas que han habido en los últimos tiempos en alguna escuela en Tenerife y en Gran Canaria se han solucionado. Ahora, temporalmente, hemos conseguido, moviendo a algún personal de otras escuelas, que las escuelas estén abiertas, pero evidentemente lo que vamos a intentar es que sea el menor tiempo posible. Como digo, la previsión eran esos 15 días. A nosotros nuestra Secretaría General Técnica nos dice que el procedimiento es sencillo, que las listas, incluso estos últimos días en reuniones que hemos tenido con los sindicatos, hemos quedado en que el procedimiento fuera la mayor brevedad y agilidad posible para que los servicios no se vean afectados por estas situaciones que se dan de manera puntual, ¿no? Que además es verdad que es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Y cuando no ha sido por una cuestión o por otra, nosotros lo que sí queremos es dejar esta situación ya solventada definitivamente y con una lista que, como digo, pueda servirnos para hacer cualquier sustitución puntual que haya que hacer en cualquiera de las escuelas que tenemos en Canarias. ¿Por qué no pueden tirar de la lista de educación? Pues hay un problema por las categorías profesionales, hay problemas que yo entiendo que cuando uno lo intenta explicar, pues parece que sería de sentido común que pudiéramos tirar de esas listas de educación, pero se hace bastante difícil por las categorías profesionales que tenemos en las escuelas de bienestar social, que en muchas ocasiones son distintas a las que tiene la Consejería de Educación. Igual que nos pasa que parecería que debiera de ser más sencillo poder pedirle al Servicio Canario de Empleo que nos sustituyera. Sin embargo, hay que iniciar un procedimiento que les obliga a ello también las normativas y al final son procedimientos tediosos que el sentido común nos parece que nos dice que se podrían solventar en cuestión de horas o días y sin embargo se terminan alargando más de los que lamentablemente nos gustaría. Es cierto que ustedes llegan al gobierno, viceconsejero, en el pasado verano, después de las elecciones de mayo, cuando hay un cambio político, pero esto no se podía haber previsto, no se tenía que haber trabajado ya en esa lista con anterioridad, teniendo en cuenta que iba a empezar el curso con estos problemas, como al final ha ocurrido. Yo soy de la opinión de que sí. La verdad es que además, como estoy diciendo, nosotros esperamos que con esta lista que vamos a elaborar, las escuelas infantiles dejen de ser noticias porque tienen estos problemas o porque falta algún personal. Yo entiendo que debería de haber sido algo que se dejara resuelto, pero bueno, da igual. Yo no soy tampoco muy partidario de estar echando las culpas hacia detrás ni a nadie. Yo lo único que esperamos es que esto se resuelva a la mayor brevedad y que no volvamos a tener que estar hablando de esta situación de cierre de escuelas infantiles por problemas de personal, por bajas puntuales de los trabajadores de estos centros. ¿Han hablado con representantes de los padres y madres sobre esta situación, sobre esta necesidad ya de intentar solucionarlo a través de esta lista, también con los representantes sindicales? Sí. Con los representantes sindicales nos hemos reunido esta última semana, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, la semana anterior en Tenerife, esta última en Gran Canaria, en la idea de que tuvieran claro cuál era el itinerario que íbamos a seguir para solventar esta situación. Y todos estábamos de acuerdo en que era algo que se debía de haber hecho con mayor anterioridad, pero bueno, en cualquier caso, ahora no es cuestión de estar echando las culpas hacia atrás, como decía antes, sino de intentar que esto quede resuelto de una vez por todas. Óscar. Sí, señor Candil, me gustaría plantearle algunos asuntos de actualidad. Usted como viceconsejero de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma, hoy, como saben, el Parlamento Canario se ha dado un paso importante en relación a la situación de los menores migrantes no acompañados. Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han sellado su apoyo a ese acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias para reformar el famoso artículo 35 de la Ley de Extranjería y lograr
definitivamente la derivación de los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. A partir de ahora, señor Candil, para que la gente lo sepa, ¿qué pasos se van a dar? ¿Cuál será el proceso y qué criterios se van a establecer para que se produzca esa redistribución de menores migrantes no acompañados de manera justa con el resto de las comunidades autónomas? Bueno, en primer lugar decir que esta es una iniciativa que todavía no se ha formalizado. Es verdad que es importante que todos los grupos políticos expresen su apoyo a esta modificación normativa. Ahora hay que hacerla operativa, hay que hacer la modificación de hecho de la ley. Para eso pues habrá que promover probablemente algún debate en el Congreso y habrá que apoyar en el Congreso también la modificación de esta ley y en cualquier caso luego hacer que todos estos acuerdos sean operativos, ¿no? Nosotros nos felicitamos de que vayamos avanzando, pero también nos gusta poner y llamar la atención sobre la situación que seguimos viviendo en Canarias. Este último fin de semana hemos tenido la llegada de 5 pateras a la isla de Lanzarote. Hoy mismo se ha producido a lo largo de la tarde la llegada de un cayuco al Hierro y bueno, lo que nos gustaría es que esta modificación fuera una realidad a la mayor brevedad posible, pero además que se pusiera sobre la mesa la operatividad de esta ley, porque después vamos a tener que hacer una redistribución. La tutela de esos menores se supone que la deberá de gestionar el Estado, que será también el Estado el que tenga que montar algún tipo de dispositivo o agencia estatal que haga esa redistribución de acuerdo con las comunidades autónomas o no, porque a nosotros lo que nos parece es que el momento de la solidaridad y de la negociación lamentablemente ha fracasado. Llevamos mucho tiempo pidiendo acuerdos con comunidades autónomas y al final pues solo unas pocas. Creo recordar que las 2 Castillas y Galicia eran las últimas comunidades que han firmado los protocolos para poder trasladar a aquellos famosos 339 menores que vienen esperando ser trasladados desde el mes de octubre, creo recordar, cuando en conferencia sectorial en el Estado se firmó ese acuerdo. Y a nosotros nos parece fantástico, nos alegramos de que el Parlamento al unísono, salvo Vox, muestre su apoyo a esta iniciativa, pero ahora hay que hacerla una realidad, ¿no? Se van dando pasos, pero es verdad que a nosotros ya el tiempo, como diría aquel, nos queman las manos y la situación que estamos viviendo en Canarias es una situación de mucha tensión, de centros de menores que están tremendamente tensionados, donde tenía que haber 30 y 50, con recursos que intentamos seguir abriendo y cada vez con más problemas, evidentemente, y esto es lo que nos gustaría evitar. Ya, señor Candil, otra cuestión de actualidad. ¿Ha recibido ya algún tipo de información, algún informe que me consta que lo han solicitado a la Fiscalía en torno al caso cuyo protagonista es Rafael Hernández, presidente de COA Canarias, sobre una denuncia que le presentó la Inspección de Trabajo por supuestamente o presuntamente explotar a menores migrantes no acompañados? Insisto, presuntamente, soy bastante cauteloso con eso, en sus fincas, donde además al parecer presidía una ONG que la dirigía en este caso su hija. Se lo planteo porque, si no me equivoco, Candelaria Delgado, la consejera, en su momento dijo que bueno, que usted había pedido directamente a la Fiscalía algún informe. ¿Ha recibido algún tipo de información que nos pueda desvelar, alguna novedad? Bueno, nosotros evidentemente en una situación de esta, como tutores de estos menores, nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía, primero para mostrarle nuestra total colaboración. Hemos empezado a recabar toda la información necesaria por parte de ese centro y por parte de la actividad que se estaba prestando a nivel formativo en los temas agrícolas, y estamos elaborando todo este dossier para ponerlo a disposición de la Fiscalía, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es un asunto que, como bien decías tú, queremos tratar con mucho cuidado porque, bueno, pues desde luego no es agradable una situación de este tipo, y no es agradable porque además los menores
Sí es verdad que han estado participando en formación. La denuncia que tiene la Fiscalía pues habla de esa inspección y de alguna denuncia de algún particular, y ahora tendrá que ser la investigación la que ponga cuál es la realidad de esta situación sobre la mesa. Nosotros, obviamente, como digo, como no puede ser de otra manera, tenemos máxima colaboración con la Fiscalía y estamos especialmente interesados como tutores de estos menores en que se esclarezca toda esta situación. Entiendo, señor Candil, que de momento no han tomado ningún tipo de medida cautelar sobre esa ONG. ¿Han hecho alguna inspección, insisto, para tener los primeros datos sobre el funcionamiento de esa ONG? Hemos pedido, como digo, informes de manera inmediata. El funcionamiento de la entidad es un funcionamiento en el que los técnicos, digamos, nos hablan de normalidad, de un buen trabajo que se realiza por parte de la entidad, pero es verdad que lo que se está denunciando es una cuestión distinta que deriva precisamente de la denuncia de que estos menores estaban haciendo trabajos para los que no estaban autorizados o trabajos para los que la entidad no estaba autorizado en una finca privada, ¿no? Eso es un asunto distinto, pero es verdad que en cuanto al trabajo técnico que se realiza por parte de la entidad, por parte de los técnicos de infancia y familia, lo que se nos dice es que históricamente ha habido una buena relación y ha habido un buen trabajo por parte de esta entidad con los menores que han ido tratando en su centro. Candil, ¿ha intervenido el gobierno autónomo, su consejería, en la medida de lo que pueda, o va a intervenir si le compete, ahora usted me corrige, acerca de este sangrante caso que están viviendo más de 200 personas desalojadas de un edificio inacabado en Costa del Silencio, en el sur de la isla de Tenerife, que se han encontrado además viviendo en la calle, donde al parecer hay menores, insisto, por medios, y que desde luego bueno, se presenta con una incertidumbre terrible, donde parece ser que el Ayuntamiento de Arona está desbordado ante la situación, donde al parecer además también ha intervenido el Cabildo de Tenerife? ¿Su consejería está interviniendo? ¿Tiene algún tipo de información que ha hecho al respecto? Nosotros, en principio, es uno de las direcciones generales, el Instituto Canario de la Vivienda, el que es competente y es el que está tratando el asunto. La verdad que en principio no hemos intervenido porque además los menores que están ahí están con su familia, están acompañados, y desde el momento que se nos reclamara alguna intervención o participación, evidentemente la haríamos, ¿no? En cualquier tipo de asistencia. Pero es verdad que ahora mismo desde mi consejería no está habiendo una intervención directa en este asunto. Pero supongo, y Francisco, ya con esto nos despedimos, que están atendiendo con preocupación a todo lo que está ocurriendo, porque este no es el único caso. Seguimos recibiendo noticias de familias que son desalojadas de sus viviendas por diferentes motivos. En este caso era un edificio ocupado, pero después hablaremos de lo que está ocurriendo en Tenerife con unas familias que estaban de alquiler y al final ese fondo buitre pues están forzando a que se vayan de esas propiedades. Pero es que, por ejemplo, la concejala de Servicios Sociales de Arona nos decía recientemente que es que ellos prácticamente todas las semanas entre 2 y 3 familias se quedan en la calle. ¿Cómo están afrontando desde su consejería, desde las herramientas que ustedes tienen, este drama que está generando la dificultad del acceso a la vivienda en Canarias? Bueno, evidentemente nosotros lo vemos con preocupación porque cualquier persona en situación de vulnerabilidad, digamos, entra dentro del ámbito competencial de mi consejería. Pero es verdad que nosotros todo lo que es la emergencia social la atendemos a través de los ayuntamientos. Desde el Gobierno de Canarias lo que se hace es financiar a través de convenios, a través de distintos programas, actuaciones de emergencia social, que son este tipo de situaciones a las que los que deben de responder, evidentemente, pues entiendo que en primer lugar son los servicios sociales municipales, y luego, si hubiera que reforzar, pues está ya actuando también el Cabildo. Y por nuestra parte, en principio, salvo situaciones muy excepcionales que se puedan dar con algunos menores que estuvieran en situación de soledad o algunas personas muy vulnerables, básicamente lo que hacemos es coordinarnos y ofrecernos para si fuéramos necesarios. Entiendo que hasta ahora no se ha reclamado esa intervención y evidentemente vemos como cualquier persona sensible y que está además trabajando con este ámbito de la población más vulnerable, siempre lo vemos con preocupación este tipo de situaciones,
porque son problemas que están relacionados, evidentemente, la carencia de vivienda, la situación de vulnerabilidad, cuál es la situación de estas familias a la hora de percibir alimentos, y obviamente estamos ofreciendo nuestra colaboración, aunque es verdad que no hemos tenido hasta ahora una intervención directa. Pues Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, ha sido muy amable por atendernos, así que le damos las gracias y muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, muchas gracias. Interesante, Óscar, esta conversación aquí con Francisco Candil. Lo digo porque al final, de cara a las escuelas infantiles, que era el primer tema con el que abordábamos esta entrevista, lo cierto es que ha dado tranquilidad en el sentido de que ya están trabajando en esa elaboración de una lista a través de un proceso selectivo que pueda permitir que se puedan sustituir esas bajas, pero también es verdad que mientras ellos hablan de 15 días, realmente por lo que hemos podido hablar con él, bueno, esos 15 días vamos a cogerlos con pinzas en principio, hasta que se vaya resolviendo, pero parece que se va a buscar ya una solución que se tenía que haber buscado desde hace mucho tiempo. Y después, bueno, muchos asuntos de mucho interés, lo que está ocurriendo con esa ONG investigada, en este caso investigado a su fundador, a su presidente. Sí, en este caso que además ha confirmado que el responsable, máximo responsable de la COAC en Canarias. Rafael Hernández confirma que en este caso, bueno, están tratando de recopilar toda la información sobre esa ONG, que además el gobierno autónomo, la Consejería de Asuntos Sociales, es el tutor, repito, esa ONG que gestiona la hija del propio Rafael Hernández, y bueno, máxima colaboración. Están esperando a recibir información por parte de la Fiscalía en el inicio de esa investigación para determinar en su caso cómo podría actuar o no en consecuencia en caso de que tenga o que deba de actuar la Consejería de Asuntos Sociales. Y muy significativo que el Parlamento de Canarias al final se haya posicionado con esa necesidad de obligar al resto de comunidades, o intentar, evidentemente, dentro de las herramientas legales que haya, a que se produzcan esas derivaciones de menores migrantes. Y lo curioso, bueno, pues la posición de Vox, que no sorprende, pero al final yo creo que refleja una realidad, la de que están todos los partidos en el arco parlamentario en una línea con lo que respecta al fenómeno migratorio, y Vox están en otra distinta. Sí, bueno, de hecho, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Nicasio Galván, ha dicho y ha argumentado la oposición de su fuerza política, que con esta medida se favorece el efecto llamada y exige en este caso la repatriación inmediata. Este es el discurso y la seña de identidad de Vox. Bueno, vamos a continuar con asuntos de actualidad, porque esta mañana nos desayunamos con una noticia, una más, sobre la implicación del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de Salud con la llamada trama Koldo. Vean este titular que adelantaba el periódico La Provincia. Canarias compró mascarillas por 1,3 millones con una factura falsa. El Servicio Canario de Salud formalizó un contrato el 20 de abril de 2020 con una empresa que se constituyó en escritura pública ante notario un día después, es decir, con una empresa que era inexistente en el momento en que se llevó a cabo esa compra por 1,3 millones de material sanitario. Lo cierto es que el responsable de esta sociedad también ha hablado y ha publicado el periódico La Provincia sus declaraciones en las que él niega que se produjese un acto administrativo ilegal, que todo se hizo de manera legal, y que además asegura que él no es Koldo y no hace facturas falsas. Sí, a mí me parece en este caso una cantidad, un montante importante, una cuantía económica de gran envergadura, y en este caso, bueno, tal y como trasciende, una empresa que no tenía su objetivo o que su objetivo no era... No estaba constituida. No estaba constituida, parece ser que se constituyó después. El día después. El día después. Bueno, aquí yo quiero dejar bien claro una cosa. Primero, para que la gente no tenga dudas, para que no haya confusión, que es importante, porque además también hay muchas fuerzas políticas. Yo entiendo que además hay fuerzas políticas de la oposición tratando de sacar rédito, como puede ser en este caso el Partido Popular. Esto es un asunto que ha afectado, o que está afectando o ha venido afectando al Pacto de las Flores, en este caso, por cierto, conformado por el Partido Socialista, cuyo máximo responsable era el presidente y, en este caso, secretario general del PSOE y ahora ministro del equipo, hombre de la máxima confianza del propio Pedro Sánchez. Pero ahí también formaba parte Podemos, esa formación de cuya líder era Noemí Santana, ahora diputada nacional por la formación morada, que precisamente era la consejera de Asuntos Sociales. También Nueva Canarias, el que fue, insisto, son claves que me gustaría dejar claro para que la gente no olvide. Román Rodríguez representando a Nueva Canarias como vicepresidente del Gobierno y nada más y nada menos que consejero de Hacienda, y también en este caso la agrupación socialista de La Gomera con Casimiro Curvelo como máximo representante, aunque es verdad que Casimiro Curvelo no estaba como consejero, sino Yaisa Castilla como consejera de Turismo. Dicho lo dicho, aquí está el ámbito judicial, donde hay abiertas distintas causas por el caso Mascarilla, de esa presunta trama, la presunta estafa de 4 millones en un juzgado de la capital Gran Canaria, la ramificación del caso Koldo
Coldo, supuesta ramificación del caso Coldo con Canarias y la denuncia en este caso de la Fiscalía Europea. Ya serán los órganos judiciales que determinen si ha habido supuestos delitos o si se ha cometido alguna ilegalidad o no, pero desde luego es importante este tipo de hechos políticos o esta gestión, el hecho de que en este caso se haya presupuestado con 1,3 millones una empresa que sabía que no estaba constituida, pero se constituyó al día siguiente. Habrá una comisión de investigación, aprobada ya una comisión de investigación en el Parlamento Regional, donde ahí se tienen que dirimir responsabilidades políticas. Independientemente del ámbito judicial, yo creo que según van saliendo algunas informaciones, se puede, insisto, responsabilidades políticas, se puede ir determinando por lo menos poco a poco, concluyendo que desde luego ya hay cierta duda en cuanto a la gestión del gobierno autónomo, en este caso la Consejería de Sanidad de Blas Trujillo, sobre la adquisición y compra de material sanitario. Bueno, precisamente sobre este asunto le han vuelto a preguntar los periodistas al presidente del Partido Popular y vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez. Esto es lo que decía, insisto, el presidente del Partido Popular, que ahora mismo, como ustedes saben, está siendo el partido que más está azotando al Partido Socialista, lógicamente, con el caso Coldo. Desde mi punto de vista es indiscutible el momento que se está viviendo desgraciadamente en España en el ámbito global, con situaciones tales como el caso PSOE, ¿no? Un caso que viene a marcar pues, unos supuestos casos de corrupción que lógicamente el Partido Popular querrá saber hasta la última coma de todo lo que ha sucedido, y en eso vamos a trabajar de manera intensa, ¿no? Y nosotros seguimos preguntándole a todos los invitados e invitadas que tienen algo que decir. Por ejemplo, Marcos Vergás, el diputado por la isla de Lanzarote y portavoz en el Ayuntamiento de Teguise del Partido Socialista, estuvo este lunes aquí en Canarias al Día, y como saben, en el Parlamento de Canarias se va a desarrollar esa comisión de investigación que han pedido Partido Popular y Coalición Canaria. Nosotros le hemos preguntado precisamente, además, en concreto por esas responsabilidades políticas, más allá de lo que ocurra en la vía penal de las que hablaba Óscar Martín. Esto es lo que nos decía Marcos Vergás. Si en Canarias se descubren también comportamientos más allá de las posibles responsabilidades penales que sean éticamente reprobables, ¿también van a actuar de la misma manera? Mire, es que se debe de actuar. Yo creo que la ciudadanía está pidiendo ejemplaridad por parte de todos los responsables públicos, y si hubieran comportamientos desde el punto de vista ético, moral, de la ejemplaridad que evidentemente nos deben de exigir, se deben de adoptar pues medidas, como se ha hecho en este caso a nivel nacional y como será donde quiera que se produzcan. Porque aquí hay dos espacios, o digamos dos escenarios. Por un lado, las responsabilidades penales, judiciales, que serán los jueces los que tengan que declararlas, y los partidos, a la vista de los sumarios, también tomar decisiones, no esperar a que hayan sentencias condenatorias firmes si hay, digamos, elementos probatorios e indicios suficientes. Pero por otro lado también, cuando hay comportamientos que sin ser delictivos no son ejemplares. Y yo creo que el Partido Socialista está dando pruebas palmarias de que así lo vamos a hacer, tanto en un plano, en una situación, como en otra. Bueno, veremos qué ocurre, insisto, con el desarrollo de esas posibles responsabilidades políticas por el caso Coldo, por el caso Mascarillas. Ya en su momento, al final, saben que le costó el puesto al que era director del Servicio Canario de Salud, a Conrado Domínguez, que está siendo investigado en ese primer caso Mascarillas que está en manos de la Fiscalía Europea. Y la realidad es que veremos qué ocurre también con el caso Coldo, también en manos, lógicamente, de la Fiscalía Europea, porque se han gastado fondos europeos. Pero otro asunto delicado que está en los juzgados, del que hemos hablado mucho, el caso Mediador. Ha habido noticias en las últimas semanas que, bueno, pueden generar sobre todo bastante incertidumbre sobre cómo se está gestionando esta investigación, y nosotros les hemos dicho que las tomen con cautela, que sean cautos, insisto, a la hora de leer e intentar interpretar esas informaciones, porque a veces, bueno, hay intereses que se esconden detrás de algunos actos y de algunas decisiones que se toman, y que por lo menos cuando no se tiene toda la información, yo creo que, insisto, ante asuntos tan delicados hay que actuar con cautela. Quiero que vean este titular, porque les hablábamos hace una semana de esa denuncia del que era inspector responsable de la investigación del posible robo de los móviles. Pues bien, de los móviles del Mediador, precisamente, que son la clave de la investigación. Pues bien, la policía ha entregado esos teléfonos cuya desaparición denunció el comisario que inició la investigación del caso Mediador. Y ojo, porque estaban siendo custodiados en comisaría por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de la Policía Judicial de Tenerife. Es decir, no es que nadie los haya robado, no es que alguien se los haya llevado fuera de las dependencias, sino que estaban siendo custodiados por el Grupo de Delitos Tecnológicos, que además es quien tiene que, evidentemente, que trabajar sobre el contenido de esos teléfonos móviles. Y claro, Óscar Martín les contaba la semana pasada que cuidado con esto, porque precisamente este inspector que ha denunciado estos hechos tiene pues, un enfrentamiento interno claro
precisamente con agentes del grupo de delitos tecnológicos y también con el que fuera comisario provincial en Santa Cruz de Tenerife, que saben que está apartado por una denuncia de violencia de género en la que precisamente ha participado aportando un pendrive que ha sido clave con algunas pruebas, el inspector que ha denunciado ese robo de los móviles. Esta es una, insisto, Óscar, una historia compleja de intentar entender, pero sí que es verdad que esto, que mientras, por cierto, se tiene que investigar y el juzgado tendrá que decir algo al respecto, sí que es verdad que a mucha gente le puede generar incertidumbre sobre qué está pasando en la comisaría de 3 de Mayo en Santa Cruz de Tenerife. Por eso decía yo decía que había que ser muy delicado, muy prudente sobre algunas informaciones que estaban sucediendo, porque podían generar, sin duda, sembrar muchas dudas ante la opinión pública, ante la ciudadanía. Y además yo personalmente, insisto, bueno, pues el propio Moar, el que era el que había iniciado, estaba al frente de la investigación del caso Mediador, que fue en este caso al parecer apartado. Por cierto, el señor Moar ya no está al frente, ya no está como inspector de la Policía Judicial en la Brigada Provincial del Cuerpo Nacional de la Policía en Santa Cruz de Tenerife. Ahora asume al parecer otras responsabilidades, pero bueno, pues él, según ha trascendido, insisto, ha presentado en este caso, denunció ese supuesto robo de esos 2 teléfonos de la comisaría, es decir, que eran clave en esa investigación que está en marcha, por cierto, una investigación que está en marcha en estos momentos en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, un juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Y por otro lado, contaba yo que el propio, insisto, según había trascendido, el propio Moar había presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, en este caso, donde entiende o ha venido entendiendo, según apuntan algunas informaciones, que el hecho de que la jueza lo haya apartado de esa responsabilidad al frente de la investigación no era legítima y por tanto no era correcta en base, bueno, a los argumentos precisamente o probablemente que él ha podido aportar, insisto, cuando se le retiró, en este caso, de la investigación, que se le retiró por parte del que en aquel momento era el máximo responsable del Cuerpo Nacional de la Policía en Santa Cruz de Tenerife. Estos son los hechos, insisto, que trascienden. Yo mostraba personalmente mis dudas, insisto, personalmente, mis dudas de que pudiesen desaparecer, en este caso, de la investigación en manos de la policía, esos 2 teléfonos, porque son claves y han venido siendo claves en el inicio de esta investigación, ardua y complicada investigación que es el caso Mediador. Y yo, desde luego, estaba absolutamente convencido que iban a estar en manos, custodiados en manos, por lo menos desde mi punto de vista, de responsables, en este caso de la investigación. Y en estos momentos, quienes son claves en esa investigación, insisto, es el grupo de delitos tecnológicos del Cuerpo Nacional de la Policía, ubicado, insisto, en 3 de Mayo. En cualquier caso, por cierto, aprovecho para felicitar a esta unidad, a este grupo, insisto, de delitos tecnológicos, porque están haciendo, me consta, un gran trabajo y muy difícil trabajo en esta investigación. ¿Qué era lo preocupante? ¿Qué es lo que yo trasladaba a la opinión pública? Bueno, pues el hecho de que pudiesen generarse incógnitas, dudas, sospechas y preocupaciones entre la opinión pública, y que si este posible enfrentamiento o esta guerra en la cúpula policial de Santa Cruz de Tenerife, porque lo han podido vivir a través de algunas informaciones, pudiese afectar, pudiese entorpecer, pudiese torpedear la investigación. De hecho, se ha producido una novedad, que al parecer la defensa, en este caso del propio Navarro Tacoronte, se ha posicionado, insisto, sobre estos argumentos, sobre esa denuncia que ha hecho el señor Moar de ese supuesto robo. Sí, era de esperar. Lógicamente, la defensa de Navarro Tacoronte pues, ha aprovechado todo este mar revuelto para pedir la nulidad de la causa, precisamente por estas informaciones que han sido publicadas y por esa falta en la custodia de los móviles. Sí que es verdad que hay una cosa que es importante. Primero, dejar claro que no han sido robados y han salido de la comisaría, estaban en la comisaría, lo que pasa es que no estaban donde considera este inspector que tenían que estar. O solamente, a lo mejor no estaban solamente en manos de Moar, sino estaban en manos también de otras personas responsables y que eran claves en la investigación. Pero sí que es verdad que hay una cosa que es muy importante cuando hay unas pruebas en una investigación judicial, y es ese proceso de custodia que no se puede romper. Eso está muy reglado. O sea, la cadena, hay una cadena que hay que seguir siempre, porque cualquier error en esa cadena puede propiciar precisamente que se pueda dar una nulidad a la causa. No digo que en este caso sea suficiente lo que ha ocurrido, porque no sabemos, de hecho no tenemos toda la información, pero era lógico y de esperar que el abogado de Navarro Tacoronte haya aprovechado, insisto, todo este mar revuelto para intentar conseguir un beneficio para su protegido. Porque pide, cuando salió el caso, esta denuncia pública, pide la defensa la nulidad en su defensa, en su interés, ¿no? Defendiendo a su cliente y tratar de, bueno, pues que se anule la instrucción, insisto, porque se ha podido, porque habían sospechas o dudas, como decías, David, de que se había roto esa cadena de custodia. En cualquier caso, desde luego, ya conociendo ese hecho, que además el hecho de que
que el grupo, los agentes del grupo de la Unidad de Delitos Tecnológicos hayan dado parte, hayan trasladado sus teléfonos móviles a la jueza, lo confirmaban fuentes, en este caso oficiales, del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero es verdad que, teniendo en cuenta estos hechos, bueno, era evidente, se sospechaba de que la defensa del señor Navarro Tocoronte iba a posicionarse en ese sentido. Por eso decía yo que era muy peligroso trasladar estas dudas, sembrar dudas, insisto, sobre la investigación que yo decía la semana pasada, estaba absolutamente convencido que iba a seguir y que está siguiendo su curso y su camino. Bueno, nosotros vamos a continuar, también vamos a seguir el camino de este programa, insisto, pendientes, muy pendientes de todo lo que ocurra en ese caso Koldo, en ese caso Mediador, pero también intentando interpretar con cautela, como les insisto, la realidad, sobre todo cuando se produce, que es lo más detestable de todo, bueno, pues una lucha interna dentro de quienes tienen una responsabilidad tan importante como es la investigación en primera línea, ¿no? Como es la policía, de un caso tan delicado de presunta corrupción. Ojalá que todo esto se aclare y que quien al final esté dificultando esto, sea de un lado o de otro, bueno, pues quede completamente apartado de lo que son las responsabilidades dentro de la Policía Nacional en este tema. Pero bueno, vamos a seguir porque este fin de semana, que además ha hecho buen tiempo, ojo, que en todo lo contrario a lo que se prevé para el próximo fin de semana, pero este último fin de semana ha hecho buen tiempo en Canarias y en Tenerife, por ejemplo, bueno, pues se ha producido el caos esperado. Tensión y peleas en la playa de las Teresitas por el colapso del tráfico. El ayuntamiento informa de que se ha reforzado la señalización para la salida del nuevo parking y que un dispositivo policial regulará el tráfico los días de mayor afluencia. Los concejales de movilidad y de seguridad intentarán buscar una solución para evitar las retenciones. Al final hubo un bloqueo en la salida del parking y bueno, se formó el caos y bueno, de hecho incluso pues la situación llegó, bueno, más allá de alguno que se lo estaba intentando pasar bien, sí que es verdad que hubo bastante tensión entre, bueno, pues algunos de los usuarios. Oscar. Sí, es tremendo, bochornoso este tipo de imágenes en un acceso, un fin de semana además de buen tiempo a la playa de las Teresitas, una playa bastante concurrida que está, para que lo sepan, de otras islas, en el litoral de Anaga, en el barrio de San Andrés, ¿no? Y desde luego hay que prevenir las acciones para evitar situaciones de colapso, de tensión y de problemas en los accesos a esta playa, insisto, de la capital tinerfeña. Y desde luego yo estoy convencido, además creo que han actuado a tiempo, pero hay que tener previsión, porque ahora viene la Semana Santa, vienen varios días, parece ser de buen tiempo y de vacaciones, insisto, en la próxima fecha, y desde luego va a ser una playa bastante concurrida, con mucha afluencia. Es verdad que ha anunciado el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como dice David, que van a reforzar la señalización de ese nuevo espacio de aparcamiento, insisto, porque es novedoso el aparcamiento ante la falta de estacionamientos en la playa de las Teresitas y en su entorno, y que, como no puede ser de otra manera, ya lo han hecho otros años. El año pasado, si no me equivoco, también lo hicieron, reforzar la presencia de la policía, mayor control de tráfico para evitar colapso y retenciones en el tráfico, repito, en el acceso a esta playa ubicada en el popular barrio de San Andrés. Y por cierto, no solo en las Teresitas se vivieron problemas, sino también en el acceso al macizo de Anaga y a las zonas que son habituales también cuando hace buen tiempo para la práctica del senderismo y también para pues muchos turistas que visitan esta zona de la capital tinerfeña, de Santa Cruz de Tenerife. Problemas con el tráfico, atascos, de nuevo una saturación que vuelve a reabrir el debate sobre la necesidad de si tenemos que limitar o no el acceso a nuestros espacios naturales, Oscar. Sí, sobre todo en la zona del Parque Nacional del Teide, en la zona de Anaga, donde hay mucha afluencia de personas y de vehículos. Lo anunciaba Pedro Millán, el director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, la puesta en marcha de ese dispositivo de control de afluencia de personas y vehículos, como dicen, los espacios protegidos, en este caso, bueno, sobre todo, especialmente los fines de semana. Ya comenzó a funcionar este pasado fin de semana, se saldó además también con diversas multas por estacionamiento, concretamente en el Parque Nacional del Teide, en este caso propietarios, arrendatarios de vehículos, estacionamiento en zonas restringidas para personas con movilidad, en este caso zonas donde tiene que transitar en guaguas, transporte público y bueno, pues sobre la línea amarilla. Se han ya protagonizado, se han ejercido multas. También me contaba el otro día el propio Pedro Millán, insisto, el director insular del Medio Natural del Cabildo, que hay un convenio, están trabajando en un convenio, el primero parece ser con el Ayuntamiento de La Orotava, saben dónde está situado el Parque Nacional del Teide, y con otros ayuntamientos en colaboración con la Guardia Civil, la Dirección General, la Guardia Civil de Tráfico en la isla de Tenerife, para que tengan los ayuntamientos capacidad, en caso de que fuese necesario retirar aquellos vehículos, aquellas grúas municipales de los ayuntamientos, proceder a la retirada.
Este es un dispositivo, además, del que forman parte agentes de la policía local, la policía canaria, en este caso agentes de medio ambiente y, como les he venido contando, agentes de guardias civiles de tráfico, insisto, de la isla de Tenerife. Creo que llegan tarde, pero por lo menos una medida que creo que es eficaz para evitar este tipo de colapsos, y estos caos que se producen en algunas zonas protegidas donde hay una gran afluencia de turistas. Bueno, y mientras que en Tenerife, como saben, se declaraba la emergencia hídrica, en Gran Canaria el Cabildo lo ha descartado por completo. Vemos este titular de Canarias Ahora. El Cabildo de Gran Canaria garantiza el suministro de agua. No hay emergencia hídrica. Vamos a escuchar a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Hoy hemos querido comparecer ante la ciudadanía de Gran Canaria para dar cuenta de las medidas que está adoptando el Cabildo de Gran Canaria frente a la situación de sequía que padece esta y otras islas de nuestro archipiélago. Planteamos de entrada que esta isla no tiene ningún problema en estos momentos de seguridad hídrica para atender al consumo humano, porque más del 86% depende de la desalación y por lo tanto afortunadamente no estamos en una situación de emergencia hídrica en la isla de Gran Canaria, pero sí somos conscientes de las dificultades que esta sequía prolongada, el movimiento hacia el este de los alisios, por lo tanto la baja de la humedad, de la densidad de las precipitaciones, etcétera, están provocando en el sector primario. Y para eso el gobierno de la isla, a través del Consejo Insular de Agua, ha elaborado un plan de trabajo encaminado a poner en marcha medidas a medio plazo, a largo plazo, pero sobre todo a corto plazo, para conseguir 41.000 metros cúbicos antes del verano. En total, las medidas a adoptar son 151, pero las más inmediatas suponen una inversión de 25 millones de euros y esas las estamos ya ejecutando. Esas, digamos que propiciarán alternativas al sector primario. Salto de Chira también es un elemento fundamental para la cuenca que en estos momentos peor lo está pasando, que es la cuenca de Tirajana. Tanto Salto de Chira, si todo va bien, empezará a entrar el agua a final de este año. Ya existe la elevación hasta Cruz Grande. Desde Cruz Grande ya se están trabajando en las derivaciones después de esa agua de 750.000 metros cúbicos al año para que se puedan regar las cuencas de Mogán, de Tunte, de Tejeda y Artenara, las medianías y esa zona sur de Gran Canaria. Bueno, pues ya lo han escuchado, preocupados por la sequía, pero sin necesidad de declarar la emergencia hídrica, Óscar. Sí, al contrario, como decías al comienzo, del Cabildo Insular de Tenerife, que se apresuró, que tomó una acción, le tomó la delantera rápida después de haber mantenido reuniones, en este caso, con los ayuntamientos, con los municipios. Era una decisión que además se aprobó en pleno, pero que tenía que tomar esa decisión en firme, le correspondía al Consejo Insular de Aguas y así ha sido, ¿no? Al contrario de la isla de Gran Canaria, aunque ha reconocido el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de la preocupación existente, los tiempos que vienen, los próximos meses de verano, porque desde luego va a haber un problema en cuanto a la escasez de agua y por tanto también en este caso, bueno, pues la afección que pueda tener, insisto, a los recursos hídricos, sobre todo al sector primario, ¿no? Y por otro lado, esto es un asunto además también que está como principal objetivo, está sobre la mesa, lo está abordando la Federación Canaria de Municipios, la FECAN, así me lo trasladaba además también durante las últimas horas Mari Brito, la presidenta de la FECAN, y de hecho ya en Tenerife, como saben, se han adherido, han tomado algunos pasos, han tomado la delantera, han dado algunos pasos a algunos municipios, especialmente en este caso del norte y del sur de la isla, el municipio de Fagnia, que fue el primer municipio de la isla de Tenerife que declaró su particular emergencia, que tomó medidas concretas de restricción, y también durante las últimas horas, el pasado viernes, el alcalde de Icó de los Vinos, norte de Tenerife, Javier Sierra, anunciaba al más puro estilo de Fagnia, insisto, que ellos desde luego iban a tomar medidas y que han tomado medidas con la redacción por parte del alcalde de un bando para tratar de restringir el agua potable y desde luego el agua, insisto, bueno, en algunas zonas o en algunas actividades para, insisto, para que la población sea consciente de la problemática a la que se enfrenta la isla de Tenerife. Sí. Medidas que se están tomando en municipios en la isla de Tenerife, como tú has dicho, Arico, Fagnia, Icó de los Vinos. Cierto, Arico también.
sin duda. Lo comentabas, Óscar, y ahí con los vinos nos vamos, porque allí una noticia que, por cierto, adelantaba el foro contra la incineración y de la que después se ha hecho eco periódicos como Canarias Ahora o Diario de Aviso. Rescatamos este titular de Canarias Ahora porque ahora que hablamos mucho de emergencia hídrica, cuyo principal objetivo es desbloquear la construcción de infraestructuras para el tratamiento del agua, como son las desalinizadoras, las desaladoras, las depuradoras. Bueno, pues ven esta noticia, 4 millones de euros de 2004 para una desalinizadora que nunca ha funcionado en Tenerife. Está en los Altos Dicos de los Vilnos. En plena crisis hídrica en la isla existe una planta hidroeléctrica en Icó de grandes dimensiones que es un ejemplo perfecto de infraestructura desaprovechada o, lo que es peor, pésimamente planificada, un despilfarro. En definitiva, decía el compañero periodista Álvaro Morales en las páginas, en este caso, de Canarias Ahora. Óscar, claro, al final uno dice, vale, vamos a construir infraestructuras. No, hay un debate incluso si son tan necesarias o no son tan necesarias, porque ahí está el agua filtrada. Por ejemplo, yo escuchaba al ingeniero Carlos Soler decir recientemente que no era necesario construir estas infraestructuras porque ya con el agua que se filtra de la lluvia en las galerías sería suficiente, pero más allá de eso, lo que no puede pasar es que el dinero público se gaste de esta manera, ¿no? Claro, en este caso, bueno, pues ahora se aceleran los pasos, ahora hay prisa, además trasladan las autoridades públicas, las instituciones, los que están al frente de las instituciones públicas, que es el principal reto, el principal desafío de Tenerife, en este caso primero la movilidad, como saben, y luego la crisis hídrica, y ahora en busca de inversión, están anunciando inversiones en infraestructuras hidráulicas, cuando desde luego han fracasado en cuanto a la gestión y la planificación de algunas infraestructuras del pasado. Insisto, 4 millones de euros gastados en una infraestructura que nunca ha funcionado. A mí me parece Esperemos increíble, que eso no ocurra ahora, que miremos hacia adelante, miremos al futuro y que no vuelva a ocurrir este tipo de episodios. Pasa, claro, estamos hablando del año 2004, pero alguien debería exigir responsabilidades por este tipo de cuestiones. Alguien tendría que decir qué pasó con esa infraestructura y por qué se actuó de esa manera. Y la realidad es que la sequía es una realidad, insisto, parece que viene un fin de semana este próximo cargado de lluvia. Veremos que si eso evidentemente es bueno, siempre y cuando no sea lluvia torrencial para el campo canario, pero la realidad es que estamos en unas cifras que nunca se habían visto desde que hay registros por las altas temperaturas y por la falta de lluvia y la falta de agua. Como saben, incluso, bueno, pues es el primer invierno desde hace muchos años que no nieva en el pico del Teide, en la isla de Tenerife. Pero la realidad es que el gobierno de Canarias, ante toda esta situación, también ha querido adelantarse, porque si hay un riesgo grave que puede provocar precisamente el hecho de que no llueva, el aumento de la sequía y de las altas temperaturas en esta época del año, es que cuando llegue el verano el riesgo sea mucho mayor, el riesgo de incendio sea mucho mayor, y para intentar prevenirlo cuanto antes, bueno, pues el gobierno de Canarias ha decidido, como publica Canarias Ahora, la sequía y el calor llevan a Canarias a activar en marzo, nunca lo habían hecho tan temprano, su plan de incendios forestales. La decisión se adopta siguiendo las recomendaciones del comité de expertos creado para dar respuesta a esta anómala situación de riesgo, Óscar. Sí, lo anunciaba ayer en Consejo de Gobierno, fue una decisión que se tomó en el Consejo de Gobierno de Canarias, y el propio consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, bueno, anunciaba la activación del Infoca en prealerta ante esas circunstancias, calificaba de excepcionales por el riesgo de incendios. Por tanto, se va a solicitar de manera formal, lo anunciaba el propio consejero, el adelanto del despliegue de los medios aéreos y el brief del Estado en Canarias. Y daba algunos datos acerca de la realidad a la que nos vamos a enfrentar en esta comunidad autónoma. Decía, por ejemplo, que había una circunstancia o que hay circunstancias climatológicas que hacen que el riesgo de incendio sea inusual en esta fecha. Decía el propio consejero, no hemos tenido una ola de calor, palabras textuales, tan prolongada desde el año 61, que es cuando hay datos, y según los expertos, decía el propio consejero, así se lo trasladaban, corremos serios peligros para que se genere un incendio de grandes proporciones en Canarias, y que pueda tener difícil extinción. Ténganse en cuenta, decía, que solo ha llovido a lo largo de este invierno un 28% de lo que se suele llover. Por tanto, se adelanta previsión contundente, en este caso, del gobierno de Canarias por lo que pueda ocurrir. La verdad que una actuación bastante responsable, Óscar, porque al final ya, por desgracia, tenemos el recuerdo del incendio de Tenerife del pasado verano, y yo creo que cualquier medida que se tome para intentar prevenir los incendios, yo creo que es fundamental y básica en un momento, insisto, de incertidumbre como la que está generando la falta de lluvias, la sequía, las altas temperaturas. Bueno, altas temperaturas, si me permiten la comparación, las que se han vivido en el Parlamento de Canarias en los últimos plenos, con esa salida de tono de Pablo Rodríguez, que recordarán que vimos aquí en su momento, hacia la diputada Patricia Hernández, cuando dijo que él también la grababa en la intimidad. Bueno, hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias
se ha disculpado Pablo Rodríguez después de que le interpelara también la diputada socialista Patricia Hernández. La verdad es que esto ha sido una situación, bueno, muy delicada, muy inoportuna, muy fuera de lugar, lógicamente, en una cámara parlamentaria como la Cámara Autonómica, pero al final, ahí ven el titular de Canarias Ahora, Pablo Rodríguez ha ofrecido una breve disculpa por lo que dijo la diputada del PSOE, Patricia Hernández. No estuvo afortunada, no sé si tenemos el vídeo y lo podemos ver. Yo creo que eso nos ayudará a entender un poco lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento y cómo fue de sincera, eso ya lo interpretarán ustedes, la disculpa de Pablo Rodríguez. Vamos a escucharlo. Pero usted dijo parques y pone parques, o no pone que se quitan parques. Y lo dijo aquí y lo dijo en la rueda de prensa y le tengo grabado. Doña Patricia, yo también le grabo a veces en la intimidad y tengo que decirle que no me preocupa. Bueno, estos son los hechos que ocurrían hace algunas semanas en el Parlamento de Canarias. Ese fue el percance que se produjo, e insisto, esa salida de tono del propio Pablo Rodríguez. Hoy ha pedido disculpas el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, de nuevo interpelado por Patricia Hernández. Creo que lo tenemos. No lo tenemos, bueno, vamos a recuperarlo ahora, Óscar, sí. Pero mientras recuperamos esa disculpa de hoy de Pablo Rodríguez, la verdad que era de esperar, él lo había dicho, incluso lo comentamos aquí, que la siguiente sesión parlamentaria, pero también es verdad que a lo mejor no tenía que haber dejado que se llegara tan lejos y tenía que haberse disculpado en la misma sesión parlamentaria donde se produjeron estos hechos. Sí, ¿no? Me parece ser, yo conté en su momento que el Grupo Socialista, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, la propia Patricia Hernández en aquel momento presentó un escrito solicitando, en este caso, bueno, su réplica en otro pleno, es decir, trasladarle, intervenir ante lo que ella consideraba pues una ofensa a su honor, o lo que consideraba impropio en cuanto a las palabras de Pablo Rodríguez, actual secretario general, consejero y actual secretario general de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, y bueno, que se disculpase, ¿no? Parece ser que así ha sido. Desde luego, en este caso ha pedido disculpas el propio Pablo Rodríguez, ha dicho que, bueno, en este caso que se equivocó, que no estuvo afortunado en las palabras, que no quiso en ningún momento herir a nadie ni ser tan desafortunado, y por tanto pidió, dijo de manera textual, públicamente disculpas a usted, se refería a Patricia Hernández y a todas sus señorías, insisto, bueno, era lo que le correspondía, lo propio, insisto, de nada más y nada menos con un consejero y un miembro del Parlamento regional. A mí me sorprendió porque luego fue muy desafortunada las palabras, esas declaraciones, cómo se dirigía el propio Pablo Rodríguez a la propia Patricia Hernández, que estaba cuestionando su incapacidad en materia de vivienda. También parece ser que Patricia Hernández ha dicho, le ha contestado, es decir, ha dicho, bueno, ha cargado contra lo que considera una declaración, a un posicionamiento, según Patricia Hernández, machista, verbalizada del propio consejero, que se vio, según Patricia Hernández, desbordado por sus argumentos, y bueno, dice que bueno, ha trasladado que ha sido un hecho, unas descalificaciones inaceptables, incluso si se pronunciara en una barra de bar con la que confundió el Parlamento, se refería de esa manera. Ha insistido en que Rodríguez cometió una patinada, un chiste que le salió mal, porque confundió el micro con el gin tonic, ha dicho Patricia Hernández, y ha mostrado su deseo de que la afirmación de que la graban desde el edificio de enfrente a su vivienda es falsa. Insisto, me pareció un espectáculo bochornoso el que protagonizó en su momento el nada más y nada menos que consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Autónomo y secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez. Óscar, se los ha explicado muy bien. Nosotros estamos en directo, estábamos intentando hacer un poco de tiempo también en lo que recuperamos ese vídeo. Al final tenemos un programa cargado de contenido, cargado de recursos audiovisuales, y a veces, bueno, pues se nos traspapelan, o en este caso no sé cuál sería el término, pero los vídeos también se mezclan y a veces es complicado encontrarlos. Pero ya lo tenemos, así que vamos a escuchar mejor a Patricia Hernández y al propio Pablo Rodríguez hoy en sede parlamentaria. Señor consejero, en el pleno ordinario último, usted, desbordado por los argumentos, me mandó, uno, a leer el decreto, y dos, me dijo que me grababa en la intimidad. Patinada intentando hacerse el gracioso, la gracieta de un cuñado en fin de año, un chiste que le salió mal, comentario de despedida de soltero. La única verdad es que su comentario es inaceptable, incluso en la barra del bar con la que usted confundió este Parlamento. Con una caña o un gin tonic en la mano con la que usted confundió el micro desde el que hablaba. Señor consejero, le podría decir que yo tengo familia
y que cuando usted hace estos comentarios de este tipo la está metiendo en política. Y mi familia no hace política. Pero lo cierto es que esto que usted hizo, lo que dijo, lo que pensó, la machistada que se atrevió a verbalizar, quiero entender que es falsa. Quiero entender que usted no me graba cuando ceno con mi familia desde el edificio de enfrente. Pensó que iba a hacer gracia. Usted pensó que ese chiste iba a hacer gracia. Y es alarmante que pensara que iba a hacer gracia. Pero la única verdad es que quizás ha hecho gracia otras veces. Cuando hablamos de sacar el machismo de las instituciones y de la sociedad, hablamos de sacar los comportamientos que usted tuvo desde la tribuna de todos lados. Su comportamiento no es aceptable en ningún lado, pero desde luego es inadmisible en esta Cámara. Gracias, señora Hernández. Señor consejero de Obras Públicas, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Desde luego, en el último pleno ordinario me equivoqué, no estuve afortunado en las palabras, no quise en ningún momento herir a nadie ni ser tan desafortunado y, por tanto, pido públicamente disculpas a usted y a todas sus señorías. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Muy bien. Bueno, pues así quedaron las disculpas de Pablo Rodríguez. Nos vamos a publicidad unos minutos y volvemos con más asuntos de actualidad, de nuevo centrados en ese drama que están viviendo muchas familias que viven, bueno, su futuro o ven su futuro amenazado por un desahucio. Ocurría en Costa del Silencio y está ocurriendo también en el municipio de La Orotava, en el norte de Tenerife. Bueno, y se lo comentábamos la semana pasada con bastante insistencia lo que está ocurriendo en Costa del Silencio, en el municipio tinerfeño de Arona, con el desalojo de más de 200 personas de un edificio ocupado, en el que además ha provocado que la falta de alternativas haya hecho que más de 30 personas durmieran la primera noche en la calle, pero que además siguieran durmiendo personas en la calle. Lo cierto es que este fin de semana conocíamos un posicionamiento duro. Nosotros hablamos, recuérdenlo, con la concejala de Servicios Sociales, hablábamos con algunos de los desalojados, pero, por cierto, hoy hemos intentado hablar también con el Partido Socialista para pedirle explicaciones, teniendo en cuenta que le hemos preguntado también a Rosa Ávila, a López Afonso del Cabildo de Tenerife, y han sido críticos con la gestión que hizo el Partido Socialista en el pasado mandato. Bien, el Partido Socialista decidió declinar hablar aquí en este programa sobre este asunto, sobre su papel en ese expediente. Sí que lo ha hecho en el informativo de Mírame Televisión, en una pieza chiquitita, pero no en una entrevista un poquito más profundidad con Óscar Martín y conmigo. Pero el fin de semana se pronunciaba también Fátima Lemes, la alcaldesa del Partido Popular de Arona, en un extenso comunicado y duro comunicado para intentar explicar su posición sobre, o la posición del ayuntamiento sobre esta cuestión, sobre este desalojo tan dramático que hemos vivido en el sur de Tenerife. Óscar. Así es, un comunicado que remitía a los medios de comunicación sin hacer declaraciones, pero insisto, remitía este comunicado. Algunos de los puntos que cabe destacar, insisto, de ese comunicado de la alcaldesa Arona, ha dicho, bueno, textualmente, que dentro de las acciones llevadas a cabo por este ayuntamiento nos aseguramos de que ningún niño se quedara en la calle y, por tanto, en el caso de que algún menor hubiese pernoctado en la zona, una vez llevado a cabo el desalojo, fue una decisión de su familia, ha dicho la propia alcaldesa Fátima Lemes. Ha apuntado que el desalojo se produjo en ejecución de una sentencia por los riesgos estructurales del inmueble que hacían temer por la vida de las personas que vivían en las instalaciones, y desde el pasado 6 de febrero se venía trabajando en buscar una solución a los afectados. Ha lamentado, como saben, esto ha trascendido también, que el ayuntamiento disponía de un informe urbanístico desde el año 2021 que nunca fue trasladado a Servicios Sociales, señalaba concretamente el anterior gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista. En este caso, bueno, pues no ha obviado la propia alcaldesa en ese comunicado que el municipio se encuentra en temporada alta turística, con lo que la oferta alojativa es prácticamente nula para buscar una alternativa a los afectados. De hecho, nosotros decíamos o apuntábamos, poníamos sobre la mesa la posibilidad que se trasladaran a los afectados, a los más prioritarios, a los más vulnerables, algún hotel, alguna instalación hotelera. Apunta también la propia alcaldesa, en nombre de su ayuntamiento y de su gobierno, que se ha contactado, insisto, en un comunicado del pasado viernes, con, primero, la patronal turística Asotel, la subdelegación del gobierno,
el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo de Tenerife a través de las áreas de menores y dependencia del IA en busca de recursos urgentes. Además, anunciaba la propia LEME, se ha dado cuenta de la situación a la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias y la Fiscalía de Menores. Son, insisto, algunos de los principales argumentos que trasladaba la propia alcaldesa Arona en ese comunicado. Bueno, la realidad, insisto, es que es muy dramática esa situación y sobre todo cómo se ha visibilizado el fracaso. Se han visibilizado dos cosas fundamentales: el fracaso de las administraciones a la hora de darle una solución a estas familias y, por otro lado, bueno, pues el problema de falta de viviendas que existe en Canarias y casi imposible, bueno, pues de manera con urgencia dar una solución a personas que se quedan en la calle. Claro, hay un problema urgente habitacional. De hecho, por cierto, saben que mañana, si no me equivoco, se aprueba en el Parlamento el decreto de medidas urgentes de vivienda, este decreto que ha impulsado el Gobierno de Coalición Canaria Partido Popular. Y me contaba esta misma tarde la propia Mari Brito, presidenta de la FECAN, que ellos han abordado, los ayuntamientos, los municipios están abordando ese decreto. Saben que además también se mostraban en contra de la convalidación porque entendían que podría haber en este caso un choque de competencias de esa medida con la actuación municipal, el ámbito municipal de los propios ayuntamientos, y al parecer parece ser que no hay en este caso, que no vulnera esa competencia de los ayuntamientos, porque así lo ha ratificado, lo ha certificado los informes de la propia Federación Canaria de Municipios. Ahora bien, en este caso sí que es verdad que independientemente de eso, sí que están planteando nuevas herramientas en ese decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que por ejemplo se tengan en cuenta, insisto, en este caso, que se deben de tener en cuenta herramientas que favorezcan, impulsen, insisto, medidas urgentes sobre la crisis habitacional que viven en este momento los ayuntamientos, los municipios de esta comunidad autónoma. Bueno, en unos minutos vamos a hablar de ese problema que se está viviendo también en el Moñigal, en la Perdoma, en el municipio tinerfeño de La Orotava, porque, insisto, hay 8 familias que se ven amenazadas también por un desahucio. Pero antes de eso hablaba Óscar de los problemas benditos problemas, en este caso sobre todo para los hoteleros que están colgando el cartel de no hay habitaciones en sus hoteles. Queda muy poca oferta de cara a la próxima Semana Santa y eso también está generando una subida de los precios importante, que está haciendo que, bueno, pues para cualquier residente o trabajador medio de Canarias sea imposible hacer ese turismo local que tanto nos venden a veces de las administraciones y nos piden que vayamos a las instalaciones, como nos pidieron también en su momento en época de pandemia, cuando había un cero turístico, para ayudar al sector hotelero. La realidad es que cuando llegan los momentos de una fuerte demanda, como es la campaña de Semana Santa, bueno, pues se convierten en inaccesibles para la ciudadanía. Lo publicaba Canarias 7 con este titular: los altos precios obligan a los canarios a quedarse en casa en esta Semana Santa. Los elevados costes, la proximidad con el carnaval y la falta de anticipación hacen que muchos residentes opten por no salir. Nosotros hacíamos la búsqueda en la isla de Tenerife, lo mismo en la isla de Gran Canaria, como hacía Canarias 7, y una instalación hotelera, la más barata, la oferta más barata que hay ahora, no baja de los 200 euros. De hecho, está bastante por encima ya de los 200 euros por noche. Obviamente esto es completamente inaccesible para cualquier salario medio y incluso se convierte en más barato, créanme que es así, irse al extranjero de vacaciones en esta Semana Santa que irse, por ejemplo, al sur de la isla de Tenerife o de Gran Canaria, y Lanzarote y Fuerteventura están en la misma situación. El sector hotelero, es decir, el sur de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, sur de Tenerife, de luego sigue potenciando, conquistando, está consolidando en este caso, bueno, el liderazgo turístico. Se ha recuperado, vuelve a la época de la prepandemia, 2019, atraviesa buenos momentos. De hecho, hay previsiones, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la última previsión de las últimas horas de la patronal turística Asotel es de superar el 85% de ocupación hotelera y desde luego, ¿cómo es posible? La gente se pregunta, ¿no? Si tú decías antes, había una clave, lo contábamos la semana pasada, primero en épocas complicadas, difíciles, hacían un llamamiento a través de campañas, por cierto, con la complicidad del Gobierno de Canarias, del mercado interior, del mercado interinsular, es decir, el mercado canaria, para tratar de ayudar, de empujar la actividad económica, que acudiésemos a los apartamentos y que acudiésemos a los hoteles cuando estábamos en una situación complicada económicamente también los canarios. Ahora la situación ya es diferente, de bonanza, y es imposible que un canario pueda pagarse en el sur de Gran Canaria 3 noches, por ejemplo, en un hotel de 4 estrellas, 700 euros. Y es imposible que una familia media, es decir, normal y corriente de Canarias, pueda asumir
insisto, junto a la familia, unas vacaciones de Semana Santa en un complejo hotelero, por ejemplo, del sur de la isla de Tenerife. En este caso también hay un trasfondo del sector hotelero, repito, que en este caso luego si quieres lo apuntamos porque ahora están muy desesperados porque además, por cierto, no hay personal suficiente para cubrir vacantes en plantilla en esta época de temporada alta. Sí, es interesante ese dato, ¿no, Óscar? Sí. Se están quejando de la falta de personal, de la falta sobre todo de personal que sea especializado en las tareas que necesitan para sus instalaciones hoteleras y claro, ahí surge siempre la misma pregunta. ¿Realmente el problema es que no hay personal o que las condiciones que ofrecen estas empresas no benefician realmente que haya gente que quiera venir a trabajar a esos hoteles? Claro, necesitan cerrar contratos express, los hoteleros así lo dicen, para atender a la llegada de turistas, en este caso en estas próximas vacaciones. Por cierto, en este caso parece ser, dicen que todavía hay puestos vacantes. Y sobre una polémica, la patronal canaria, es decir, las patronales turísticas de Canarias, una tras otra, están rechazando en este caso la propuesta, una vez más, que ha hecho el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, que evidentemente yo estoy de acuerdo, hay que subir los sueldos de los trabajadores del sector servicio, de la hostelería en Canarias. Ellos defienden, bueno, están en contra y se basan en el argumento de que tienen en este caso el mejor un convenio modélico con respecto a la media nacional. Y al final, bueno, todo esto reabre viejos debates como la tasa turística, teniendo en cuenta también, bueno, pues esa cantidad de turistas, esos récords que seguimos batiendo prácticamente semana a semana y cada vez que viene una gran campaña, pues se manifiesta, ¿no? Que, por cierto, en este caso la patronal Asotel, la patronal tinerfeña turística, apunta de ese 85%, como decía, en la provincia tinerfeña y habla en este caso de la creación de empleos, unas 32.000 personas, apunta Asotel, durante las últimas horas, dice un 7% más que 2023. No cabe duda de que sin duda el sector turístico sigue generando y sigue siendo un motor del Producto Interior Bruto de Canarias y de la generación de empleo. Otra cosa es que ese empleo tenga la calidad necesaria como para que, bueno, no genere los problemas que está generando para el acceso a la vivienda a muchos de esos trabajadores que no pueden trabajar cerca de las instalaciones donde trabajan y tienen que irse a vivir, bueno, pues muy lejos, generando desplazamientos, por una situación muy compleja. Yo en este contexto, Óscar, quería comentar una noticia que leía en Atlántico hoy y que me ha llamado mucho la atención y que está generando muchísimo debate y muchísimas críticas en las redes sociales. Yo creo que ustedes saquen sus conclusiones con los datos que le vamos a dar, o mejor dicho, que ha adelantado el periódico Atlántico hoy. La segunda temporada del reality para atraer turistas a Canarias costó 1 millón de euros. El coste es similar a la primera entrega de Discovering Canary Island, que tuvo 45 millones de espectadores y recibió 9 galardones tanto dentro como fuera de España. Obviamente el Gobierno de Canarias considera que este programa que se emite en la plataforma Rakuten ha generado un beneficio económico para las islas importante. Pero la pregunta es, y la pregunta que se está haciendo mucha gente en las redes sociales, ¿a ustedes les parece razonable que en un momento en el que estamos batiendo récord de turistas, por tanto no necesitamos seguir atrayendo turistas, que hay una necesidad de plantear si tenemos que seguir creciendo en nuestra oferta alojativa o no, o si tenemos que parar y repensar, sobre todo por el impacto que están generando sobre los recursos naturales el sector turístico actual con el modelo que tiene Canarias en un momento en el que estamos inmersos en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, hay muchas cuestiones que hacen replantearse si nuestro modelo actual es el necesario. ¿Ustedes creen que en este contexto es razonable que se gaste el Gobierno de Canarias 1 millón de euros? 1 millón de euros este Gobierno de Canarias, pero el anterior, con Yaisa Castilla, de consejera de la Agrupación Socialista Gomera, de consejera de Turismo, otro 1 millón de euros para la primera temporada, para esta serie, que yo no sé si ustedes la han visto o no la han visto, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Es verdad que a nivel promocional, a nivel de imágenes es muy bonito, pero hoy en día también es fácil entrar en YouTube y ver imágenes preciosas de Canarias, por cierto, además, donde lo que se venden son nuestros recursos naturales que después, por otra parte, bueno, son atacados por algunos proyectos que están en tela de juicio. Pero, insisto, más de 2 millones de euros para poner en marcha un reality show que se emite en una plataforma de pago, como es Rakuten, y que, eso sí, según el Gobierno, ha generado una repercusión de más de 2,7 millones de euros y que han sido vistos por 45 millones de espectadores, ¿no? En cualquier caso es contradictorio porque tú decías que el escenario es el que es. Yo apuntaba anteriormente que se ha recuperado la época prepandémica, es decir, se ha llegado a los datos anteriores después de la crisis de la pandemia. En estos momentos los datos de ocupación hotelera son importantes. Ya saben que Canarias acudió a Fitur, Canarias acudió a Berlín y desde luego está avanzando, ¿no? Turísticamente, ya saben, bueno, junto a Baleares sigue recuperando su liderazgo, insisto, y además con un mercado, el británico,
británico que además también sigue siendo fuerte en Canarias y que además así se va a evidenciar en esta época de Semana Santa. Pero todo esto también es contradictorio cuando hay debates abiertos acerca del control demográfico. El debate sobre, insisto, el incremento poblacional en Canarias, que es un debate que está entrando y que ha entrado en el Parlamento regional. Y cuando hay islas que se están planteando limitar, insisto, la entrada masiva de turistas a esta comunidad autónoma, poner coto, insisto, o limitaciones como, por ejemplo, anunció el gobierno de María Dolores Corujo, el anterior gobierno de la isla de Lanzarote, una isla, como saben, puntera turísticamente hablando. Y turísticamente saturada, que es lo que ellos han decidido. O cuando hay colectivos también, colectivos ecologistas y organizaciones sociales que están saliendo a la calle para poner limitaciones ante el aumento, insisto, poblacional, por ejemplo, turísticamente hablando, en el sur de la isla de Tenerife. Lo decía Óscar, y no es solo en el sur de la isla de Tenerife, que por supuesto, porque ahora mismo hay muchos proyectos en auge, como son Cuna del Alma, el Hotel de la Tejita, que están generando mucha crispación social, pero también es verdad que en otras islas hay una sensación de la necesidad de, oye, vamos a parar y vamos a replantear todo esto. Bueno, esto es lo que plantean sobre todo los colectivos ecologistas. Lógicamente, desde los empresarios de las patronales empresariales se ve de otra manera y se sigue defendiendo el actual modelo turístico. Pero les hemos venido advirtiendo en diferentes programas que está habiendo una organización por parte de diferentes colectivos ecologistas para convocar una gran manifestación. Son muchos los colectivos ecologistas que se están viendo, que se están reuniendo. Nosotros nos consta que esto está ocurriendo en las últimas semanas de cara a planificar cómo tiene que ser esa respuesta social que consideran que es necesaria en este momento. Pues bien, ya hay fecha para lo que consideran que va a ser la manifestación más grande de la historia de Canarias. Será el próximo 20 de abril y partirá de la Plaza Weller de Santa Cruz de Tenerife. Esta iniciativa, insisto, en la que están empujando, está siendo empujada por muchísimos colectivos ecologistas que están, insisto, uniéndose después de mucho tiempo. También, lógicamente, como en todos los colectivos ha habido diferencias, pero por fin, insisto, está habiendo muchísima unidad, está habiendo una convocatoria que creo que va a ser bastante importante. No sé si podemos recuperar el cartel de esta iniciativa. Ahí lo están viendo, la manifestación más grande de la historia de Tenerife, 20 de abril de 2024, Santa Cruz de Tenerife, a las 12 horas desde la Plaza Weller. Canarias tiene un límite, es la etiqueta, el hashtag de esta manifestación, que también, como ven aquí, habla sobre todos los problemas que consideran que está habiendo en Canarias. Manifestación Canarias tiene un límite, ese día 20 de abril desde la Plaza Weller, hablando sobre todo eso, sobre esos proyectos turísticos, sobre la necesidad de una moratoria, de una tasa turística, de iniciativas que están generando mucho debate social. Vamos a ver, se la juegan mucho los colectivos ecologistas en este sentido. El 20 de abril es esa fecha, Óscar. Estábamos esperando esa gran manifestación, esa convocatoria, se estaba trabajando en ella, e insisto, ya hay fecha en Santa Cruz de Tenerife, desde la Plaza Weller a las 12, el 20 de abril. Importante. Relevante y puede ser histórica, insisto, si es bastante secundada. Habría que ver si les apoyan algunos responsables políticos, algunos políticos que estén al frente de algunas instituciones, porque, repito, vuelvo a repetir, es clave políticamente hablando. Si hay abierto en el Parlamento, en la Cámara Regional, un debate sobre, insisto, el incremento demográfico, sobre el incremento poblacional que se está produciendo en algunas zonas concretas de esta comunidad autónoma y que, por tanto, va en consonancia con lo que están pidiendo estos colectivos sociales, por tanto, la ciudadanía de Canarias. Bueno, la verdad que una situación compleja. Veremos cómo se desarrolla todo esto, porque al final también se están dando situaciones que están dentro del debate. Yo creo que este debate tiene muchísimas aristas y yo creo que es lo que se va a plantear. E insisto, por lo que se palpa en las redes sociales, que al final son un buen termómetro para medir el descontento social. Otra cosa es que la gente después, porque es muy fácil poner un tuit desde el sillón de tu casa, pero es mucho más difícil levantarte e ir a una manifestación. Otra cosa es que después sea un éxito, pero insisto, sí que nos consta que está habiendo una labor de organización bastante intensa por estos diferentes colectivos. Y una cuestión que, por cierto, se ha llevado incluso al Congreso de los Diputados y que ha sido rechazada, que es la de limitar, por ejemplo, la compra de viviendas a personas extranjeras, está generando pues mucho debate, porque hablaba Óscar antes de ese aumento poblacional, que ese crecimiento poblacional que hay en Canarias. También habrá que ponerle algún límite, teniendo en cuenta que somos islas, seguimos creciendo como población y se están dando circunstancias en las que ya más del 20% de la población de Canarias es una población extranjera, de la población residente en Canarias. No estamos hablando de la población que viene en patera, ni del turismo flotante, sino de las personas que ya son extranjeras y compran su vivienda y residen en Canarias. Pero es que vean lo que está pasando en Fuerteventura, porque publicada Diario de Fuerteventura, 1 de cada 2 casas, es decir, la mitad en Fuerteventura, la compra un extranjero. Así está el mercado inmobiliario de la isla, donde el precio del metro cuadrado puede llegar
a 2.968 euros y se ofertan viviendas ocupadas. Fíjense ustedes cómo está la situación del mercado inmobiliario en Fuerteventura. Al final estamos hablando de extranjeros que vienen de países, sobre todo del norte de Europa, con un alto poder adquisitivo, que pueden comprar a unos precios que lógicamente les interesan a las compañías inmobiliarias y que a su vez generan una presión sobre el precio de la vivienda y por tanto sube ese precio y se convierte en inaccesible pues para muchos vecinos y vecinas, para muchos residentes canarios que con sus sueldos medios, como hemos venido insistiendo en este programa, es imposible o tienen muy difícil acceder a una hipoteca. Esto está afectando a los alquileres, pero también en la compra de viviendas. Óscar, una situación complicada que está obligando, insisto, a también a replantearnos muchas cosas. Sí, pero además desde hace tiempo, desde los últimos años, ¿no? Se ha venido disparando de manera progresiva la compra, como decías David, en este caso de extranjeros, de viviendas en grandes núcleos turísticos, ¿no? Insisto, y esto, pues, desde luego teniendo en cuenta que es un territorio muy sensible, un territorio escaso, muy frágil, donde hay una dificultad importante de seguir construyendo, porque además, repito, se lleva planteando o denunciando esa masificación donde llevan los ayuntamientos, las instituciones tratando de poner coto, tratando de limitar ese crecimiento, y donde a su vez venimos hablando, de hecho esta misma noche, de la escasez de suelo para construir viviendas sociales, para construir viviendas en este caso a familias que lo necesitan, como por ejemplo esas familias que necesitan en el sur de la isla de Tenerife de una vivienda o de un recurso habitacional. Insisto, cuando se incrementa, yo creo que es contradictorio y es denunciable, cuando se incrementa de manera disparada el número de compras de vivienda, en este caso de turistas con un gran poder adquisitivo, que están en su derecho, desde luego, pero también tiene que poner freno en este caso los propios ayuntamientos. Los canarios en este caso tenemos dificultades para acceder a una vivienda porque hay una escasez importante de suelo. Luego son dos estampas o dos escenarios muy contradictorios. Y es curioso, ¿no? Se los decía también al principio de esta introducción, el hecho de que precisamente en una comisión de vivienda del Congreso Podemos haya llevado una iniciativa para intentar prohibir o limitar la compra de viviendas a las personas extranjeras y haya sido limitar, es exactamente lo que proponía Podemos, y haya sido rechazada por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por Vox. O sea, que se han puesto de acuerdo, fíjense ustedes, para rechazar una iniciativa para intentar limitar la compra de viviendas a extranjeros. Pero es que también, curiosamente, Sumar, que no lo olviden, gobierna con el Partido Socialista. Podemos, como saben, se ha escindido un poco de ese acuerdo y van por libre ahora en el Congreso, pero Sumar, que gobierna con el Partido Socialista, también ha presentado una propuesta, atiendan, porque es importante, para que durante 3 años se prohíba a los fondos buitres adquirir viviendas, sobre todo en zonas turísticas. Y esto es muy importante. También ha sido rechazada por el propio Partido Socialista, que gobierna con Sumar, y por el Partido Popular. Pero esto es importante porque estamos viendo en Canarias muchos ejemplos, fondos buitres que acaban comprando viviendas y forzando a sus inquilinos a tener que irse a la calle. Y sobre este escenario, esta realidad que venimos contando, venimos analizando, David, este es el posicionamiento de los partidos políticos, lo has dicho. El Partido Socialista y el Partido Popular tumban en el Congreso esa propuesta de los socios, por cierto, del PSOE, nueva discrepancia, nueva fisura entre los socios, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, para prohibir esos fondos buitres, que además en este caso están afectando a muchas familias, concretamente en este caso una familia del norte de la isla de Tenerife, en la compra de viviendas. Pero lo que es curioso, y a raíz de lo que venimos planteando, poniendo sobre la mesa hace escasamente unos minutos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, es increíble, desde luego es llamativo, tumban esa iniciativa de Podemos para limitar la compra de viviendas a no residentes tanto en Baleares como en Canarias, insisto, en consonancia con lo que estamos contando, es decir, cómo se dispara, cómo incrementa la compra de casas y viviendas en zonas turísticas por extranjeros. Y precisamente un problema con los fondos buitres es el que tienen 8 familias del norte de la isla de Tenerife, del municipio de La Orotava, en la localidad de La Perdoma, donde sus viviendas, que en su momento eran propiedad de esa empresa de Roicasa, que como saben también tiene algunos escenarios anteriores, algunos episodios anteriores que les hemos contado en esta casa, una empresa que quebró, a la que alquilaron esas viviendas adosadas que tenían en esta zona de La Perdoma. Bueno, pues una vez que quebró esta empresa, bueno, las propiedades han acabado finalmente en manos de un fondo buitre. ¿Y qué pasa cuando las propiedades acaban en un fondo buitre? Pues que se abre, bueno, el máximo de especulación posible, porque estos fondos al final lo que quieren es el máximo beneficio con el menor esfuerzo posible y les da igual la parte humanitaria. Ya lo hemos visto, insisto, en muchísimos ejemplos, lo hemos visto en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, lo hemos visto en Buenavista del Norte también, en la isla de Tenerife, y ahora lo estamos viviendo
en la Orotava, una situación muy delicada que puede acabar con personas, algunas de ellas con problemas de exclusión social, en la calle. Está viendo el titular de El Día: orden de desahucio para 8 familias que viven de alquiler en la Perdoma, en la Orotava. Un fondo buitre, actual propietario, reclama en este caso lo que dejaron de pagar por indicación del juzgado incluso, o sea que encima les está pidiendo más dinero, pero lo más curioso es que se niega a renegociar un alquiler con estas familias o alguna otra posibilidad, porque al final lo que busca es el mayor beneficio económico con esa especulación. Y quien está muy insistentemente denunciando esta situación es Manuel Pacheco González y en general Asamblea por la Orotava. Así que vamos a saludar a Manuel Pacheco, que es concejal de Asamblea por la Orotava en el Ayuntamiento tinerfeño. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Nada, Manuel, nos gustaría que nos hicieras un poquito, lo hemos intentado hacer nosotros, pero ustedes que han estado muy cercanos a las familias, que nos contasen un poco cuál es la realidad, la situación actual de estas 8 familias y cómo se ha llegado a este punto. Bueno, sí, todos conocemos la problemática que hay en la vivienda ahora mismo, y no solamente en la Orotava, que nosotros como partido municipalista siempre atendemos a los problemas que se ciernen a nuestro ámbito, ¿no? en el municipio de la Orotava. Y en esta ocasión, pues algunas familiares, algunas vecinas y vecinos del Camino del Moñigar, en la Perdoma, pues nos han hecho llegar este problema en el que se están viendo con una orden de desahucio para las próximas semanas, meses, de conclusión del caso, y vemos preocupados por lo que nos han comentado, la problemática que puede generar ello para buscar una alternativa de vivienda. Es un problema que no se ha extrapolado solamente a este caso, sino que ya nos han llegado otras vecinas y vecinos a título particular, o en algunas ocasiones conocemos muchas veces casos de grupos de vecinos en los que no es la primera vez que un fondo de inversión o un gran tenedor o una entidad bancaria pues siempre se quiere finalizar el contrato de alquiler, como que tiene este caso, para volver a revalorizar la vivienda, dejar a la familia en la calle con el problema que existe actualmente en la vivienda, y que nosotros recientemente que hicimos un estudio para la zona tensionada del municipio y presentamos una moción en el ayuntamiento, vimos que lo más barato que se encontraba para el alquiler de la duración era 850 euros. Estamos hablando de un ingreso, un importe muchísimo más caro que pagan las familias ahora mismo en el Camino Moñigal. Y esto pues puede acarrear muchos problemas para las familias, independientemente de situación económica. Conocemos que hay casos que familias que a lo mejor no tienen esas dificultades, pero otras sí tienen esas dificultades o tienen pues diferentes circunstancias personales, y en ese sentido las alternativas que da la Orotava, y conocemos desde hace muchos años en la Orotava, es ninguna o muy pocas, porque la falta de vivienda en la Orotava es un problema crucial en el que hace falta vivienda allá, y actualmente no existe por parte del ayuntamiento y por parte de Coalición Canaria, quien lleva gobernando toda la vida en la Orotava, como todos saben. No existe ninguna alternativa real para sacar más vivienda social en el municipio. Lo que te quería preguntar también, Manuel, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? Entiendo que una vez que ha conocido la situación de estas familias, no sé desde cuándo conoce esta situación el propio ayuntamiento, donde, como explicaba, gobierna Coalición Canaria con mayoría absoluta. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Precisamente lo que hemos instado al ayuntamiento a una pregunta en el próximo pleno del próximo lunes, el último lunes de mes, que llevamos a cabo los plenos en el ayuntamiento, para que dé explicaciones tanto a nosotros como a todas las personas del municipio y por supuesto a las familias en cuestión, para que nos explique qué ha hecho, si ha atendido a la familia, si conoce el caso, que entiendo que con la repercusión mediática que se está generando no le es ajena. Entiendo que las familias nos consta que han tenido que acudir a los servicios sociales y al ayuntamiento para buscar una solución, y personalmente, francamente, creo que lo van a tener muy muy difícil, porque ya le digo, a día de hoy el ayuntamiento las facilidades que pueda dar para buscar una alternativa habitacional a las familias que necesiten de esta alternativa habitacional, no creo que en el municipio lo puedan encontrar. Tendrán que verse obligados a abandonar el municipio, por lo que podemos conocer nosotros. Y en ese sentido nosotros hemos insistido siempre, incluso tenemos desde hace más de un año, de enero del año pasado, una moción aprobada institucionalmente en el ayuntamiento para la adquisición de vivienda vacía y destinarla a alquiler social. Ha pasado casi 15 meses y el ayuntamiento ha hecho poco o prácticamente nada para adquirir esta vivienda vacía, en el que en la exposición de motivos que planteamos en su día, con más de 23 millones de euros que tiene el ayuntamiento de la Orotava de remanente municipal, y que mientras no se recorte la regla de gasto, este dinero es accesible para adquirir vivienda pública, para adquirir vivienda y destinarlo a alquiler social, vivienda pública.
no se está haciendo nada, no se está trabajando para poder sacar adelante. Cuando se suprima la regla de gasto, pues ese dinero volverá a quedar remanente, colgado, sin utilizar, y seguirán llenándose las arcas sin utilizarse. Nosotros vemos que es una necesidad, vemos que las medidas que vienen desde otras instituciones, como el Cabildo, con las 65 viviendas de San Antonio, es una medida a largo plazo, porque ya recordamos la última promoción que se hizo en San Antonio de 65 viviendas paralelas a esta segunda fase del proyecto. Fueron 65 viviendas que tardaron casi 10 años en sacarse a subasta para las familias. Las familias que están ahora mismo con riesgo de desahucio no pueden esperar 10 años a adquirir una vivienda social. Sí, señor Pacheco. Igual que, perdón, solamente un detalle más, y que ustedes mismos estaban comentando antes mismo con el tema de la falta de suelo público para adquirir, no hace falta construir más. En La Orotava actualmente hay más de 1.700 viviendas vacías, de un dato del 2011 del Instituto Nacional de Estadística, que es un dato que trabajamos bastante en este municipio, y el dato es mayor, supera prácticamente las 2.000 viviendas, a falta de las viviendas que están pendientes de construir, que todos conocemos en nuestros barrios, un montón de promociones inmobiliarias de la crisis de 2008 que se quedaron sin ejecutar, pero una vez esas viviendas ejecutadas y terminadas, hay miles de viviendas vacías en Canarias, en Tenerife y en La Orotava en particular, que es lo que insistimos en que no hay que seguir echando cemento sobre el terreno, sino adquirir vivienda vacía y destinarla al alquiler social. Ya, sí, señor Pacheco, muy rápidamente, ¿qué nos puede trasladar para hacernos una idea? ¿Cuál es el perfil de esas familias que están en riesgo de desahucio? Por lo que hemos conocido hay diferentes perfiles. Hay personas con determinado riesgo de exclusión, hay familias con discapacidad, con enfermedades degenerativas graves, hay otras familias que tienen animales a cargo, hay familias con niños también. Entonces también eso generan diferentes circunstancias en las que pues la movilidad, la accesibilidad o la propia disposición de una vivienda adaptada para las diferentes personas, los diferentes perfiles de unidad familiar que existan en estas viviendas, es complicado, porque ya si de por sí es difícil encontrar una vivienda, si se encuentra una vivienda accesible o encontrar una vivienda con 2 o 3 habitaciones porque tengo 2 o 3 hijos, o una vivienda pues para una persona mayor, o una vivienda para que te permitan tener animales. O sea, si encima tengo que poner las diferentes circunstancias que tengo yo en mi vida personal, en las que he ido viviendo en esta casa en cuestión, pues más complicado se pone el juego de encontrar una casa, que para muchas personas deja de ser un juego y es un problema que les pasa factura tanto mental como físicamente. Ya, ¿confía usted que tenga recorrido de cara al futuro, teniendo en cuenta los problemas habitacionales, en este caso en los municipios? Perdón. Si confía usted que tenga recorrido, que salga hacia adelante esa intención, ese planteamiento de declarar el municipio en zona tensionada, una propuesta de asamblea por La Orotava, que además, si no me equivoco, fue apoyada por todos los grupos. Correcto, de hecho también lo podemos presentar el próximo lunes, porque vemos que las declaraciones que vienen por parte de las otras instituciones es de las que tienen otras alternativas, otras ideas, otras, como dicen ellos, estrategias políticas para reducir el precio de alquiler y otras medidas. Nosotros entendemos que la declaración del estudio es ley y debe aplicarse de manera inminente, y no es una cuestión política, es una cuestión de primera necesidad y una cuestión legal. Cuando se declara el municipio zona tensionada, se debe articular la ley y llevarla a cabo, porque así lo marca. Cuando el precio de alquiler está por encima del 30% de los ingresos de una familia, se debe declarar zona tensionada. Y así debe ser y debe aplicarse, independientemente de que te guste más, te guste menos, o lo que considere tu partido político, las siglas o los colores. Vemos muchas veces que la intención por parte de algunos partidos políticos tradicionales es la de quedar bien con la ciudadanía proponiendo propuestas, pero a la hora de la verdad siempre parece que tienen una idea que nunca llevan a cabo, o que nunca funciona, o que nunca sale bien, y realmente las medidas reales que nosotros planteamos en ese sentido deben seguir adelante. No, te iba a decir, porque me parece muy importante el tema de la declaración de zona tensionada, porque el Ayuntamiento de La Orotava ahí dio un paso que hasta ahora no lo había dado ningún otro municipio, y la realidad es que nosotros, cuando le preguntamos aquí al consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, nos decía que a ellos todavía no les ha llegado ninguna petición oficial, digamos, por parte del Ayuntamiento de La Orotava ni de ningún otro municipio para la declaración de zona tensionada. ¿Ustedes saben qué está pasando con ese expediente? Por eso mismo llamamos la pregunta. Vemos que las declaraciones que dicen que no llevan una propuesta. Hace 5 meses que presentamos la moción, y creo que ha habido más que tiempo de sobra
para poder haber empezado a iniciar los trámites o iniciar ese estudio, o por lo menos empezar a tener conversaciones para saber qué medidas se van a llevar a cabo, porque es más que flagrante que ya no solamente la Orotava, sino toda la isla o todo el archipiélago está en una crisis importante de sobrecoste de precio de la vivienda. Bueno, pues Manuel Pacheco González, la verdad es que le agradecemos mucho que nos haya atendido para intentar ver un poquito cuál es la realidad, y vamos a ver si podemos hablar también con calma algún día aquí en el plató de la realidad de la Orotava, porque al final es un municipio muy interesante donde hay muchos... Te corto un poco, disculpa. No, te decía Manuel que gracias por atendernos, que gracias por ayudarnos a entender la realidad de estas 8 familias. Vamos a estar pendientes, queremos hablar con ellas también la próxima semana, vamos a hacer un seguimiento a esas iniciativas que ustedes van a presentar, y con calma en el futuro a ver si podemos tener una conversación ya más pausada aquí en el plató de Mírame Televisión sobre la realidad del municipio de La Orotava, donde, insisto, lleva muchos años gobernando Coalición Canaria con mayoría absoluta, y evidentemente eso también es un reflejo del apoyo que tiene a nivel popular, pero eso no quita para que haya cuestiones que evidentemente hay que fiscalizar, y esa labor de la oposición la están haciendo ustedes desde hace ya muchos años en el consistorio. Así que, Manuel, muchas gracias y buenas noches. Nada, muchas gracias a ti, y cuando crean conveniente nos vemos en el plató. Gracias. Gracias. Bueno, la situación dramática de nuevo. Desde luego 8 familias no es un gran número masivo, pero el hecho de que sean 8 es importante, porque estamos hablando de esos perfiles, insisto, que nos relataba el propio concejal de este municipio de La Orotava. Yo confío, yo espero o entiendo, quiero creer a esta hora de la noche que ya ante este riesgo inminente que ha sido denunciado públicamente, que ha trascendido, y de luego están ayudando a esas familias, el propio gobierno municipal, es decir, el gobierno que lidera el propio Francisco Linares, ya tenga alguna alternativa, tenga un plan B para tratar, insisto, de respaldar y salvar, repito, a esta familia en riesgo de desahucio de este municipio. Bueno, Óscar, la verdad que vamos a estar muy pendientes, insisto, a ver si podremos hablar la próxima semana con algunos de los afectados de esta realidad, porque al final ellos alquilan de buena fe una vivienda, la empresa a la que le alquilan la vivienda quiebra y llega un fondo buitre, compra los inmuebles, como tantas veces ocurre, y después no quiere renegociar porque al final quiere vender esos inmuebles a unos precios a los que probablemente los salarios medios no puedan acceder. Aunque hay que decir una cosa, alternativa habitacional, habría que ver qué capacidad puede tener el ayuntamiento, aunque es verdad, hay que decirlo, ya parece que el propio gobierno de La Orotava está actuando, porque ha reconocido, ha dicho el propio concejal de la oposición, que al parecer esas familias ya están en manos de los asuntos sociales. Insisto, creo que ya es un paso importante que pueda estar el gobierno municipal de La Orotava, en este caso en manos de Coalición Canaria. Bueno, vamos a hablar de un asunto que es una última hora que hemos conocido hoy, y es que les hemos contado aquí, les contamos en su momento que el anterior gobierno del Cabildo de Tenerife, formado por Partido Socialista y Ciudadanos, denunció ante la Fiscalía a Hermenegildo Hernández, que fue gerente de la empresa pública de casinos de Tenerife, dependiente del Cabildo de Tenerife. Bueno, la realidad es que esa denuncia se produjo a causa de lo que consideraban que eran unas bajas incentivadas que se habían hecho, según los denunciantes del Partido Socialista y Ciudadanos, de manera irregular entre los años 2019 y 2020. Pues bien, la Fiscalía ha pedido el archivo de este caso de bajas incentivadas en los casinos de Tenerife. Considera que en aquel momento los casinos vivían una situación crítica que hacía imperioso bajar la masa salarial, dado que estaba más de un 60% por encima de la media nacional en este tipo de instalaciones. Así que la Fiscalía ha pedido el archivo, considera que incluso lo que ha habido es un beneficio para la sociedad pública del Cabildo de Tenerife, y que en cualquier caso de haber habido un perjuicio habría sido de manera imprudente, y eso no está contemplado en este caso en el Código Penal. Así que este asunto, evidentemente, sin el apoyo de la Fiscalía, va obviamente a archivarse el caso de las bajas incentivadas por el que se había denunciado al gerente de casinos, al ex gerente del Casinos de Tenerife, Hermenegildo Hernández, por el anterior grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife. Óscar. Sí, en este caso, bueno, lo conocíamos durante las últimas horas esta misma tarde, y hablamos también de un caso que ha tenido mucho recorrido y que estamos hablando en este caso de los casinos, además también potentes empresas que dependen directamente, sociedades de la gestión del Cabildo Insular de Tenerife, y que además son, insisto, sociedades o entidades que manejan un importante número, un montante económicamente hablando muy importante. Bueno, vamos a continuar, Oscar, vamos a parar en la isla de Lanzarote, porque ahí se han producido algunas noticias de interés que queríamos contarles. La primera, esta que publicaba Canarias Ahora, sobre lo que hizo Osvaldo Betancourt, nada más llegar al Cabildo prácticamente de Lanzarote como presidente,
porque ordenó paralizar una causa penal contra el senador de su partido, Pedro Sanginés, una causa de la que también le hemos hablado aquí. Ustedes saben que Pedro Sanginés al final ha conseguido aforarse como diputado como senador elegido por el Parlamento de Canarias, y su causa evidentemente va a tener que ser tramitada por el Tribunal Supremo, que así lo ha pedido. Pero fíjense, 4 días después de su toma de posesión, Osvaldo Betancor, actual presidente del Cabildo de Lanzarote, dijo al letrado del consistorio, o en este caso de la Corporación Insular, que llevaba el procedimiento, que no hiciera nada hasta recibir nuevas instrucciones. Esto ha generado mucha polémica y muchas críticas por parte de la oposición, Óscar, porque al final, hombre, lo que no puede ser es que en unos asuntos que están bajo la investigación judicial, bueno, cuando tienen que colaborar las autoridades públicas, se le pongan palos en las ruedas, ¿no? O sea, al final aquí esto lo van a decir los juzgados, pero lo que no se puede hacer es utilizar para un interés partidista los recursos públicos municipales, como son los servicios jurídicos, ¿no? Sin duda aquí, claro. Políticamente hablando, insisto, judicialmente hablando, son causas que están abiertas, que se pueden investigar, pero políticamente hablando, la sensación que se transmite en este caso es, bueno, pues una operación, insisto, política, salvar, en este caso políticamente, al propio Pedro Sanginés. Saben que, bueno, compañero, Pedro Sanginés es un peso pesado de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, en la isla de Lanzarote. Es un hombre, al igual que Osvaldo Betancor, en este caso de la órbita, de la confianza del máximo responsable de Coalición Canaria y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Saben que Osvaldo Betancor se estrena como presidente del Cabildo de Lanzarote, fue candidato de Coalición Canaria, fue alcalde de un destacado municipio turístico de Lanzarote como Teguise, y hay que recordar en este caso que el propio Pedro Sanginés fue presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, donde, bueno, pues ha estado implicado en algunas causas judiciales. Insisto, ya saben, como decía, esa era la operación de Coalición Canaria, operaciones típicas, lamentables, que protagonizan algunas fuerzas políticas para tratar de salvar jurídicamente a sus líderes políticos. En este caso, la propia Coalición Canaria designaba o proponía en el Parlamento regional, como decías, David, a la figura de Pedro Sanginés para que decidiese el Parlamento el candidato de Coalición Canaria a representar a esta comunidad autónoma en el Senado, al igual que hizo, por ejemplo, el Partido Socialista, que propuso al tinerfeño José Antonio Balbuena, o el Partido Popular, que propuso a su candidata en el Parlamento para que se convirtiese en senadora por la comunidad autónoma por las filas populares, como es, por ejemplo, la ex histórica líder del Partido Popular en Canarias, María Australia Navarro. Bueno, y en Lanzarote, por cierto, se ha generado también una atención muy importante en las últimas horas de los medios de comunicación, también a nivel nacional, porque fíjense en este titular que adelantaba Diario de Lanzarote, la Fiscalía Europea, que por cierto también está investigando el caso Mascarillas 1 y el caso Koldo y sus derivaciones con Canarias y Baleares, también ha decidido investigar lo que ha ocurrido presuntamente en el aeropuerto de Lanzarote, porque se investiga un presunto fraude en el control de fronteras del aeropuerto de Lanzarote. La Policía Nacional cuenta con un tercio de los agentes necesarios en el aeródromo y no se sellan los pasaportes del Reino Unido, aunque esté fuera del territorio Schengen. Pero es que además se habla de un posible fraude con las subvenciones, porque además son subvenciones europeas, porque son subvenciones del Fondo FEDER. Esto incluso está poniendo ya en el punto de mira de muchos medios de comunicación al ministro Marlaska por lo que puede haber ocurrido en el aeropuerto de Lanzarote. La verdad es que esto es un asunto muy delicado, del que de momento tampoco hay excesiva información, pero bueno, vamos a seguirlo de cerca, porque esto ha llegado, insisto, a la Fiscalía Europea, que ha emitido esa resolución, esa notificación en la que ya pone en antecedentes que se está investigando esta cuestión. Y como ocurre además también en uno de los casos de las ramificaciones del caso Mascarilla, lo investiga, en este caso se inicia, al parecer, una investigación por parte de la Fiscalía Europea, porque estamos hablando en este caso de fondos FEDER que se han destinado y que pudiese, en este caso, entiendo yo, de determinar o de esclarecer si se ha producido un desvío de dinero o un supuesto desvío de dinero, o se ha podido producir en este caso un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Bueno, nosotros siempre que aquí en este programa intentamos hablar de todos los asuntos, preguntar y preguntar mucho y dar la posibilidad de réplica también a otras personas que pueden tener algo que decir sobre esos asuntos. Por ejemplo, cuando vino Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, le preguntamos por ese pacto firmado en el Ayuntamiento de Teguise entre, o sea, acuerdo de gobierno, llámenlo como quieran, pero lo cierto es que en el Ayuntamiento de Teguise gobierna Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. El único concejal de Vox está dentro del grupo de gobierno, de hecho es el concejal responsable de la seguridad de la policía local del municipio. Y le preguntábamos por ese acuerdo porque, como saben, Coalición Canaria marcó como una línea roja los pactos con Vox en Canarias en las últimas elecciones autonómicas y locales. Esto era lo que nos contestaba Fernando Clavijo. Vamos a recordarlo. En el caso de Teguise, semanas después no se firmó, se hizo un acuerdo con el Partido Popular
Y lo que hizo la alcaldesa fue invitar al resto de las fuerzas políticas a incorporarse al gobierno, en un gobierno de concentración. Con lo cual nosotros ahora mismo no tenemos ningún pacto con Vox. El Partido Socialista tiene bastantes pactos por la geografía nacional, ¿no? ¿Gobiernan con Vox en Teguise, sí o no? Sí, gobernamos, pero no hemos firmado un pacto, son cosas distintas. A ver, una cosa es que tú quieras invitar, también te puedo poner el ejemplo de La Laguna, donde Vox está liberado. O sea, una cosa es firmar un pacto, y cuando yo digo firmar un pacto es comprometerte con determinadas líneas y acciones políticas que esa fuerza defiende, y Vox está en las antípodas de lo que nosotros representamos. Vox es un partido que no cree en las comunidades autónomas y en las autonomías. Vox es un partido que niega el cambio climático, que tiene, digamos, de aquella forma una política un poco singular respecto al respeto de los derechos de las mujeres. Y, oye, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Luego no verás un pacto en el que ninguna de las tesis de Vox esté firmado. La investidura, de hecho, de la alcaldesa de Teguise se hizo firmando el acuerdo con el Partido Popular. Después es cierto que se incorporó, tienes parte de razón, que se incorporó al gobierno del municipio de Teguise, pero se incorporó con posterior a la investidura, igual que ahora, pues ya te digo, La Laguna se ha incorporado como presidente de la comisión, no me acuerdo muy bien de qué. Bueno, y nosotros entrevistamos, como les decíamos antes, a Marcos Vergás, que es el portavoz del Partido Socialista en Teguise. Fue quien ganó las elecciones el pasado mes de mayo, rompiendo dos mayorías absolutas conseguidas precisamente por Osvaldo Betancourt, que en esta ocasión se presentaba a la presidencia del Cabildo de Tenerife y prácticamente por un puñado de votos arrebataba esa presidencia a la socialista Dolores Corujo. Pues lo cierto es que Marcos Vergás no es alcalde, lógicamente, del municipio de Teguise, entre otras cosas por esa pinza política que le han hecho Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Así que nosotros le preguntamos por esa declaraciones de Fernando Clavijo a Marcos Vergás, y esto era lo que nos decía. Cierto es que el acuerdo entre Coalición Canaria, Partido Popular y Vox sabíamos que estaba firmado. De hecho, durante la propia sesión de investidura o de constitución de la corporación hasta se picaron los ojos por parte de compañeros de Coalición Canaria, indicándole en este caso al concejal de Vox cuándo debía de levantar la mano y cuándo no. Y yo entiendo que le avergüence en este caso a Fernando Clavijo ese pacto suscrito en Teguise, porque él mismo, como presidente de la formación nacionalista, pero también como presidente de todos los canarios, dijo que una línea roja para Coalición Canaria y para él mismo era Vox. Y sin embargo, en Teguise ha incumplido. Y ojo, que yo le digo como ganador de las elecciones, que es un pacto legítimo. Oye, tienen mayoría absoluta, se invistió en este caso a la compañera Olivia como alcaldesa, pero desde luego lo que no puede es tratar de tomarnos por tontos con unas explicaciones muy alejadas de la realidad. Están formando gobierno, Coalición Canaria con Partido Popular y Vox en Teguise, y desde luego las líneas rojas que fijó el propio Fernando Clavijo se las saltaron. Bueno, eso es lo que comentaba Marcos Vergás. Bueno, antes de despedirnos, queremos conocer la última hora de esa búsqueda que ya se produce desde hace bastantes días de dos jóvenes, dos menores que fueron desaparecidos o que desaparecieron en la playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Óscar, ¿cuál es la última hora? Sí, jóvenes de 16 y 17 años que, bueno, como saben, desaparecieron el 8 de marzo cuando quedaron para pescar en una zona concreta, en este caso en la zona del Confital, en esta conocida zona de la capital de la isla de Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas. Bueno, pues lo que sabemos la última hora es que, bueno, seguimos sin saber ningún tipo de rastro de información, de detalles sobre la desaparición de Yacine y Alejandro. Y, bueno, podemos contar, porque además así ha trascendido esta misma tarde, que los servicios de emergencia suspenden la búsqueda de los desaparecidos, repito, en el Confital. Conocíamos además también en la jornada de ayer que, bueno, que la Policía Nacional se unía a la búsqueda de estos menores, fijando un punto importante, un punto operativo en Tenerife. Concretamente se había fijado en la costa sur de Tenerife, que va desde Abade hasta el Médano, pero bueno, parece ser que el operativo de rastreo por tierra y mar y aire ha permanecido, como les cuento, activo 11 días, ampliándose, insisto, hasta la costa de Tenerife. Sin respuesta parece que ha finalizado esa búsqueda, y sí que es verdad que ahora es lo último que conocemos en cuanto a este operativo de estos dos jóvenes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que el grupo de homicidio, insisto, según trasciende del Cuerpo Nacional de la Policía, se hace cargo ya de la investigación. Esperemos conocer buenas noticias, repito, sobre la desaparición de estos dos jóvenes de 16 y 17 años que luego tiene tremendamente angustiada a sus familiares, a los que les deseamos mucha esperanza, insisto, a esta hora de la noche desde Mírame Televisión.
Bueno, Óscar, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias. Un programa muy intenso, ha sido muchos asuntos de actualidad los que hemos tratado y seguiremos muy pendientes toda esta semana de lo que ocurra con la realidad, sobre todo social y política de Canarias. Sin duda. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con lo que resta de programación hoy en Mírame Televisión. Mañana tienen una cita muy importante a las 9 de la noche en directo con el programa de Manuel Artiles. Ahí estarán además destacados protagonistas de la actualidad política. Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, será uno de ellos, pero también Jessica de León, la actual consejera de Turismo de Canarias. Es una buena oportunidad, por ejemplo, para preguntarle por ese €1.000.000 gastado en ese reality show. Bueno, en cualquier cosa, ahí estarán nuestros compañeros de la redacción y nuestro director Manuel Artiles para llevar esas entrevistas, así que les invitamos a que no se las pierdan. Que pasen una feliz noche.